Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte.co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Muy buenos días, un saludo cordial para todos los estudiantes participantes en la octava Escuela de Verano de ALAIC, realizada en esta oportunidad conjuntamente entre el Departamento de Comunicación Social de la Universidad del Norte y la Universidad Minuto de Dios. Saludo también a todas las personas que se han conectado a través de nuestro canal de YouTube para seguir la transmisión de los dos paneles que se llevarán a cabo en el día de hoy. Tendremos en primer lugar el panel Periodismo y Medios de Comunicación Masiva, en el que participarán como panelistas Roseli Fígaro de la Universidad de Sao Paulo de Brasil, Rodrigo Araya de la Universidad Santiago de Chile y Gloria Mestre, asociada de ASICOM Colombia. Este panel se llevará a cabo de las 8:30 a las 10, 8:30 a las 10 de la mañana. De las 10 de la mañana hasta las 11:30 se llevará a cabo el panel Comunicación Digital, Mediaciones Tecnológicas y TIC, en el cual participarán Daniela Monge de la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina, Sergio Alvarado de la Corporación Universitaria Minuto de Dios de Colombia, Mariela de Oliveira de Fiocruz, Brasil, y Janet García de la Universidad Autónoma de Nuevo León en México. Entonces, en el primer panel va a estar acompañando nosotros como moderadora la profesora María Teresa Suárez González, quien es profesora de la Universidad Minuto de Dios, es doctora en Lenguaje y Cultura, magíster en Lingüística, investigadora con formación interdisciplinaria en Ciencias Sociales y Humanas, y su labor profesional está enfocada a procesos de comunicación, periodismo, docencia en investigación y lenguaje e investigación en Ciencias Sociales y Humanas. Profesora María Teresa, buenos días. Qué gusto poder tenerla con nosotros en esta escuela y acompañando este proceso de diálogo que tenemos entre, imagínate, la mayor riqueza que tenemos en esta escuela son 66 trabajos de maestría y doctorado que han tenido mucho tiempo de dedicación, un trabajo muy juicioso por parte de todos los participantes, en un diálogo también con otros 30 o 40 profesores, profesoras que están dando retroalimentación también. Entonces, eso es un diálogo de 100 personas desde esta perspectiva de América Latina, haciendo academia, haciendo comunicación, haciendo reflexión. Bienvenida, profesora María Teresa. Buenos días, Jair. Muchas gracias por su bienvenida. Buenos días a todas y a todos, a nuestros invitados, a nuestros estudiantes. Muy buenos días, bienvenidos todos a esta octava versión de la Escuela de Verano de ALAIC. Bueno, yo en este momento me correspondió la moderación de este panel que hemos llamado Periodismo y Medios de Comunicación Masiva. Queremos dar la bienvenida a nuestros panelistas. Tenemos una mesa muy enriquecida. Tenemos en el día de hoy a Roseli Fígaro, a Gloria Mestre y a Rodrigo Araya. Voy a darle paso a nuestra invitada de Brasil, Roseli Fígaro. Ella nos va a hablar de un tema muy importante a propósito de los trabajos que ustedes han presentado para esta mesa temática. Roseli, dentro de sus preocupaciones de trabajo está un tema fundamental que es las condiciones de producción del periodismo digital y en clave de esta situación de coyuntura y a propósito de las temáticas que convocan a este panel de periodismo y medios de comunicación masiva. Le doy la bienvenida, Roseli, buenos días. Tienes 15 minutos para tu presentación y bueno, adelante. Muchas gracias, queridos todos, amigos, chicos y chicas que están acá por esta muy importante oportunidad de la Escuela de Verano. Pienso que puedo
ayudar con mis ideas un poco, presentándoles algunas interrogaciones. Voy a hablar de espacio porque hablo portuñol, esta nueva lengua que está creando por estos lazos que estamos produciendo a cada vez más próximos. Entonces, yo quiero contextualizar mi tema hablando de, yo no sé más, pero me parece que estoy en estudio y no en la pantalla. María Teresa parece no que estoy viendo en este momento. Ahora sí te veo, ya te veo. Entonces, pido por favor para que yo pueda aparecer. Entonces, yo quiero puntuar algunas cuestiones que son fundamentales para cualquier investigaciones hoy en día sobre periodismo, yo pienso. Una son las cuestiones que dicen respecto a la democracia. La democracia. ¿Qué pasa con la democracia en estos tiempos? ¿Es posible pensar en democracia cuando estamos en estas condiciones tan profundas de transformaciones orientadas por un arcabouço ideológico, económico, que transforma los estados nacionales con las políticas económicas neoliberales? Lo que implica para la democracia lo neoliberalismo. Es posible pensar en una vida societaria política con la democracia en funcionamiento en países como los de la América Latina, en las condiciones del neoliberalismo. ¿Cómo las condiciones de esta política neoliberal inciden en la vida social, en las relaciones políticas y en el conjunto de la sociedad? ¿Cómo inciden en las prácticas periodísticas? ¿O pensamos que no hay correlación en relación a estas cuestiones? Muy bien, esto es un punto importante para las reflexiones. Un otro punto importante para las reflexiones es en qué momento estamos de lo desarrollo de las fuerzas productivas, de los medios de producción. Estamos en momento de implantación profunda de la digitalización de todas las relaciones de los que son mediadas por tecnologías. El móvil es un medio que adentró en nuestras vidas para ficar, capturando todos nuestros actos durante todo el día y toda la noche. La digitalización de los medios de comunicación implica en el periodismo, está claro. Estas transformaciones en los medios de producción, en la comunicación, implican profundas transformaciones de las
empresas de comunicación. Ellas, las empresas, no pueden operar sus negocios como hacían a 10, 20 años. No pueden. Ellas se transformaron completamente en la forma de su organización, en su estructura, en la organización del trabajo comunicacional con sus trabajadores, con sus lógicas, en la gestión de su negocio. Entonces, tenemos las relaciones, las implicaciones del neoliberalismo en la democracia. Tenemos las profundas transformaciones en los medios de producción con desarrollo de la tecnología de punta, lo digital, que transforman los medios de comunicación y el modo de hacer periodismo y todo, la novela y todos los demás contenidos. Aliás, nosotros cada día más llamamos los productos que hacemos de producción de contenido y no de periodismo, de ficción, etcétera y tal. Otra implicación es que esto desarrollo, transformaciones de los medios de producción implican en transformaciones de la estructura de las empresas. Bueno, estos 4 aspectos son muy relevantes para pensarmos lo que ustedes nos traen como problemas de investigación. Porque como los temas de la infancia atravesan las pautas periodísticas, como el WhatsApp transforma la distribución y producción de contenido, haciendo transformaciones en las empresas o las iniciativas locales de periodismo, lo periodismo, lo telejornalismo, en portugués, telejornalismo, y las relaciones con sus públicos, cómo se hace esto, cómo lo feminicidio o no es pautado por los medios y las implicaciones sociales de esto, incluso las cuestiones de justicia, si hay procesos o no. Entonces, estamos hablando del aspecto de cómo lo periodismo, los medios de comunicación periodísticos atravesan, ayudan, pautan los temas de la sociedad. Pero en todos los 7 trabajos que veo, es importante resaltar en todos ellos estos 4 aspectos que puntúo acá, que dicen respecto a la coyuntura de transformaciones que implican profundamente la producción periodística. Quiero también resaltar un otro aspecto que incide en la vida de todos nosotros, respecto a las formas de aceleración del tiempo y el espacio. La subtracción del espacio como una área intersubjetiva. El espacio público de la plaza, de la calle, ¿dónde está ello, sobre todo en este momento de pandemia? ¿Dónde está el espacio público? Que es fundamental para el ejercicio de la democracia, para participación política. Vea, cada vez más transformamos
el espacio público presencial en un espacio en las redes sociales por medio de las pantallas. Entonces, esto no es un espacio público porque tiene dono. Es un espacio privado que simula un espacio público. Estamos utilizando un software, una plataforma, que hay un algoritmo que está programado para aproximarnos, pero en cualquier momento esto puede barrarnos. Entonces, el periodismo necesita del espacio público, de la arena, de la discusión, de la participación, para cumplir su misión de informar por la ciudadanía. Si el periodismo no es más periodismo, producción de contenido, entonces, ¿qué pasa? Si el espacio es subtraído por una otra dimensión que no es más pública, el tiempo también nos es encurtado. Nos aproximamos. Estoy acá en Brasil por las 10:48. Estoy al mismo tiempo en Colombia en 2 horas menos. El tiempo, la noción de tiempo se hace acelerada, no solamente como una dimensión de la percepción, no. Realmente hay una aceleración y un encurtamiento del tiempo. El tiempo para el trabajo periodístico, por ejemplo, ha disminuido, se ha acelerado. El trabajador periodista no tiene tiempo, ya no lo tenía, ya no había tiempo necesario cuando los formatos eran analógicos. Hoy mucho menos tiempo porque tenemos lembranzas del tiempo, los más viejos, del tiempo antes do analógico, donde también queríamos más tiempo. Hoy no hay tiempo por los modelos de la circulación de la información en las redes sociales, lo inmediatismo, las pautas por minuto, por segundos. Entonces, hay un problema de apuración, hay una incidencia de esto, encurtar de tiempo y de espacio, prevaleciendo las lógicas de la circulación. Esto tiene implicaciones en lo trabajo de los periodistas. ¿Cómo puede hacer un buen trabajo periodístico si no tiene tiempo para investigar, apurar, buscar otras fuentes? ¿Cómo se hace esto? Entonces tenemos sí una crisis del periodismo, que no es una crisis solamente del periodismo, es una transformación de nuestras relaciones de producción, de los que hacemos en toda la sociedad, pero los comunicadores perciben una transformación en sus modos, en sus rutinas productivas, que incide profundamente en el producto, en el caso, lo periodismo. Entonces, pienso que una importante abordaje para todos los trabajos es inicialmente apuntar estas cuestiones
como cuestiones importantes, fundamentales, que conforman cualquier tema de la investigación. ¿Cómo voy yo a cobrar de lo periodista que hace buenas pautas, sobre todo enfocadas por las demandas sociales como la infancia, contra la violencia por las mujeres, las cuestiones de desinformación, las cuestiones de democracia, de ampliación del discurso social? Cuando tenemos conciencia de las grandes injunciones de la política neoliberal en las empresas y las profundas transformaciones del trabajo y las condiciones de producción de los comunicadores. Para terminar, yo tengo en el chat dos relatorios de investigaciones que hicimos en São Paulo sobre los nuevos arreglos jornalísticos de los trabajadores periodistas. Son dos relatorios de investigaciones que hicimos durante investigaciones profundas durante 4 años sobre el discurso periodístico y las condiciones de producción en estos arranjos, estas iniciativas periodísticas y también los perfiles y las formas de sustentación de estos nuevos iniciativas periodísticas en el escenario brasileño. Y ahora estamos haciendo esto en América Latina, 13 países de América Latina que tenemos investigado. Yo no sé, Teresa, si yo ya pasé mi tiempo. Ya estamos sobre el tiempo. Vamos a dejar en punta esto que tú planteas acerca de los trabajos que has venido realizando y de las variables que son, no solo variables, sino categorías que tienen que ver con el tiempo y el espacio en términos de la construcción de la política y lo político desde la esfera de lo que nosotros consideramos el espacio público, que está para el debate, y desde esa mirada tan importante que nos estás planteando acerca de las transformaciones que hemos tenido todos, específicamente el trabajo del periodismo en términos de la lógica neoliberal. Vamos a dejarlo en punta. No alcanzo a ver las preguntas, pero vamos ahorita, cuando terminemos la ronda de presentaciones, vamos a ampliar un poco más estas miradas. Muchas gracias, Roseli. Muchas gracias. Vale, bueno, ahora vamos a darle paso a otro de nuestros invitados, Rodrigo Araya. Rodrigo es periodista, magíster en comunicación y doctor en estudios americanos. Es profesor, su trabajo académico se enmarca en la democratización del espacio público y su tema precisamente está muy enfocado en una crítica decolonial al concepto predominante en América Latina de periodismo. Rodrigo, buenos días, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Yo hubiera preferido que hubiera sido una invitación con pasajes y todo para estar en Bogotá, pero bueno, los tiempos no están para eso y aprovechemos estas oportunidades que nos da la tecnología, Internet, a pesar de los problemas que Roseli ya planteaba. Quiero partir diciendo además que el nombre de la escuela para mí ya es maravilloso porque es una escuela de verano y en el sur estamos todavía en invierno. Entonces poder hablar de verano desde el invierno me parece una cosa ya muy seductora y muy maravillosa.
Y una segunda cuestión previa, ojalá que no me lo estén contando en los 15 minutos, pero me arriesgo igual, es decirles que uno fala portugués, perdón por eso, y además el castellano, el español que usamos los chilenos es muy rápido. Voy a tratar de hablar un poco más lento para ver si me puedan comprender. Yo hubiera preferido que este encuentro hubiera sido en forma presencial para poder compartir, claro, 31 grados en Londrina, aquí yo estoy con con lana y con mucho frío en invierno. Yo pensé en esto más bien como una conversación, como una suerte de conversación con gente que está haciendo investigaciones, y por eso no preparé ni un PowerPoint ni nada. Más bien algunas reflexiones. Y en realidad lo que quiero compartir son 4 reflexiones. La primera, decir que me encanta que en estudios de comunicación estemos volviendo al periodismo, que durante un tiempo largo habíamos dejado al periodismo bien botado de lado, y las preocupaciones más bien de ALAIC o del campo académico de la comunicación estaban más bien centradas en la comunicación y no en el periodismo. Y esto en América Latina, desde mi perspectiva, nos plantea una contradicción bien curiosa, porque si bien en América Latina tenemos trabajos muy significativos sobre la comunicación como una relación de diálogo, a pesar de eso, en América Latina seguimos usando el concepto de comunicación para referirnos a los medios, y hablamos de medios de comunicación. Si tomamos el trabajo de Pasquali, fíjense que fue hecho en 1963, y tomamos el trabajo de Paulo Freire, aprovechando además que estamos de centenario de su nacimiento, en Pedagogía del Oprimido, sabemos que la comunicación tiene que ver fundamentalmente con el diálogo entre 2 personas, y por lo tanto los medios, desde esta perspectiva, no son medios de comunicación, serían más bien medios de difusión, medios de información, medios de otra cosa, pero no de comunicación. Y a pesar de eso, de esta escuela latinoamericana, pareciera que nosotros no la aprovechamos. Ya no recuerdo qué día, pero creo que fue el lunes cuando se hizo la presentación de la escuela y expuso el profesor Jesús Arroyave. Jesús ya nos contaba, por ejemplo, que Pasquali no es un autor citado en los trabajos sobre periodismo o sobre comunicación en América Latina. Entonces, ¿por qué, si en América Latina sabemos de esto, seguimos pensando que los medios son medios de comunicación? Una segunda cuestión. Ahí hay una idea. Comunicación no tiene que ver con los medios. Segunda idea. ¿Por qué separamos al periodismo de la comunicación? Y aquí me voy a referir fundamentalmente al trabajo de CIESPAL. CIESPAL, el Centro Internacional de Estudios Superiores de Periodismo para América Latina, que fue inaugurado el año 1959 y que funciona en Quito, Ecuador. CIESPAL, a poquito andar, hace una recomendación para que las escuelas de información o de periodismo se transformen en escuelas de comunicación. Y algo ocurre con esta recomendación en el contexto latinoamericano, que se produce una separación entre periodismo y comunicación. No desde la perspectiva que nos plantean Pasquali y Freire, sino desde otra perspectiva que voy a tratar de sintetizar gruesamente y por lo tanto tal vez groseramente, que sería la siguiente. La comunicación es buena, porque la comunicación tiene que ver con el pueblo, con la educomunicación, tiene que ver con la comunicación popular, tiene que ver con los movimientos sociales, etc. Y el periodismo es malo,
¿Por qué el periodismo sería malo? Porque es un proceso industrial de producción, viene todo lo que es la escuela de Frankfurt con su crítica, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, en algún sentido, esta recomendación de la CIESPAL se comprendió como un llamado a abandonar el periodismo y abrazar la comunicación. El periodismo parecía que no tenía solución. Y por lo tanto empezamos a trabajar en dos caminos paralelos. Los que hacen comunicación, que serían los buenos, los que están a favor del pueblo, a favor de los movimientos sociales, a favor de la democratización, etcétera, etcétera, y los que hacen periodismo, que en definitiva están tratando de llenar la cabeza de las pobres personas, estoy ironizando, obviamente, llenar la cabeza de las pobres personas con mentiras, con eslogan para favorecer un modelo de desarrollo, el capitalismo, que sería muy distinto a lo que el pueblo necesita. Una segunda idea, entonces, esta separación de periodismo y comunicación. Una tercera idea. Al periodismo se le ha venido entendiendo de un solo modo y por lo tanto todos trabajamos con la misma definición de periodismo, y cuando digo todos me refiero a los críticos de la labor periodística, a los que piensan que la Folha de Sao Paulo, si es que así se llama, es lo peor que hay, los críticos del periodismo, los defensores del periodismo y los comentadores del periodismo trabajan con una misma definición, ¿no? El proceso por el cual se buscan noticias y se difunden, se jerarquizan y se difunden. Entonces, la pregunta es, ¿por qué trabajamos todos, críticos o no críticos, con una misma idea de periodismo? Si hay algo que el pensamiento decolonial, el pensamiento periférico, llámenlo como quieran llamarlo, la crítica colonial a la geopolítica del conocimiento nos ha enseñado, es que los conceptos unívocos, por definición, tienen una dimensión colonial. Por lo tanto, mientras sigamos trabajando con solo una idea de periodismo, esa idea de periodismo corre el riesgo de tener una dimensión colonial. Y esta noción de periodismo como la profesión que difunde noticias se instala en la institucionalización del periodismo en América Latina, es decir, cuando el periodismo empieza a formarse en las escuelas de periodismo y sigue vigente y además goza de muy buena salud hasta el día de hoy. Por lo tanto, mi sugerencia, mi recomendación es romper con esta univocidad, con esta definición unívoca de periodismo. En los trabajos que a mí me tocó leer, en los 7 trabajos que me tocó leer, fíjense que en ninguno encontré una definición de periodismo y en ninguno encontré una referencia a una epistemología del periodismo. En todos estos trabajos se tomaba al periodismo como algo dado. Y cuando se hablaba de medios, se pensaba que el periodismo y los medios son la misma cuestión. Entonces, y este es el cuarto y último punto, avísenme cómo estoy, por favor, de tiempo. No, el cuarto y último, ¿cuánto tiempo me queda, María Teresa? ¿Me queda algo ya? 3 minutos. 3 minutos, gracias. Entonces, para llegar a esta suerte de epistemología del periodismo, lo que les propongo es observar cómo se han hecho definiciones de periodismo. Tengo la sensación que las definiciones de periodismo se han hecho de 3 modos. 1, mirando la práctica predominante de la profesión. En el caso de Chile se mira el diario El Mercurio, en el caso de Argentina se mira La Nación,
y se dice bien, lo que ellos hacen es periodismo y por lo tanto esa definición de periodismo consiste en tratar de hacer un repertorio de cómo se construye periodismo según estos medios, la práctica predominante de la profesión. En los trabajos de ustedes que me tocó leer, por ejemplo, no hay definiciones conceptuales sobre periodismo. Hay únicamente definiciones descriptivas. El periodismo tradicional, el periodismo digital, son descripciones, son denominaciones descriptivas, no conceptuales. Esa es una primera forma de definir periodismo. Una segunda forma de definir periodismo es imaginando un proyecto de sociedad el que idealizo y por lo tanto pongo al periodismo al servicio de alcanzar ese proyecto de sociedad. Por ejemplo, la democracia representativa. Y ya lo decía Roseli recién, la función del periodismo es entregar noticias para que la democracia funcione. Por lo tanto, está primero la democracia y después el periodismo. Y el periodismo queda subyugado al modelo de democracia. Y el juicio crítico con el periodismo va a depender si el periodismo aporta o no aporta a ese ideal de sociedad que hemos pensado. Estos, desde mi perspectiva, son los dos modos tradicionales, más fuertes, más predominantes de definir periodismo. Pero queda un tercero, que desde mi perspectiva está todavía bastante poco explorado, que es tratar de entender, y con esto estoy terminando, tratar de entender cuál es el impacto que el periodismo provoca en una sociedad. Y por lo tanto, definir al periodismo desde el impacto. ¿Y cuál será el impacto que el periodismo provoca en la sociedad? Sabemos desde hace un buen tiempo que los medios lo que hacen es construir un presente social compartido. Y el periodismo, como se difunde a través de medios, lo que construye es precisamente un presente social compartido. Pero hay una diferencia entre lo que hacen los medios mediante las telenovelas, por ejemplo, mediante la música, mediante el cine, y lo que hacen los medios mediante el periodismo. Mediante el periodismo se construye un presente social compartido al que le asignamos el valor de públicamente valioso. Por lo tanto, la pregunta normativa para evaluar el periodismo tendría que ver con lo siguiente. Señor periodismo, no periodistas, sino periodismo. El presente social compartido con valor de públicamente valioso que usted construye es un presente inclusivo o excluyente. ¿Y de qué va a depender esto? Va a depender de la estrategia escritural, de la estrategia narrativa que el periodismo tenga. Por eso, creo yo que el análisis de discurso ayuda poco a entender el impacto del periodismo en la sociedad. Varios de ustedes dicen en su metodología que van a hacer análisis de discurso. La pregunta es ¿para qué? El análisis narrativo permite entender cómo la forma en que los periodistas escribimos permite que los distintos sectores de la sociedad ingresen al espacio público o queden excluidos del espacio público. Por lo tanto, tengo la impresión que la teoría narrativa es más útil, porque ¿cuál es el producto periodístico? Los periodistas no hacemos noticias. Los periodistas construimos relatos, narraciones, y el modo de narrar es el que permite que algunos se incorporen al espacio público y que otros queden excluidos del espacio público. No es casualidad que los niños, como dice uno de sus trabajos, no hablen con voz propia o que las mujeres no hablen con voz propia, porque el periodismo como modo narrativo, el modo predominante de hacer periodismo en América Latina, no está hecho para que hablen los subalternos, está hecho para que hable el hegemónico. Si no cambiamos el modo de escribir, de narrar los acontecimientos,
van a seguir hablando los hegemónicos y los subalternos vamos a seguir escuchando. Hasta ahí. Vale, muchas gracias. Con esta reflexión de Rodrigo, que es bastante provocadora, sobre todo para quienes hacemos análisis del discurso en perspectiva crítica. Bueno, ahorita vamos a hablar de algunas cosas que ha suscitado esta intervención a partir de las 4 reflexiones que nos plantea Rodrigo acerca de el abordaje del periodismo. El periodismo sigue siendo una tensión muy, muy importante que abre horizontes de problematización en los estudios de la comunicación. Vamos a dar ahora la bienvenida a Gloria Mestre, nuestra invitada colombiana. Gloria, buenos días. ¿Me escuchas? Buenos días, María Teresa, y a todos. Vale, Gloria, muchas gracias por estar acá. Sabemos que tienes problemas de conexión, pero vamos a aprovechar este ratico que tienes de conexión más o menos bien para escuchar tu intervención acerca de los trabajos de investigación de esta 8ª escuela de verano. Bueno, María Teresa, muchas gracias. En cualquier momento, si por favor ves que la señal o algo no está funcionando bien, te agradezco que vale. lo Vale. Bueno, un saludo cordial. Me encuentro en la ciudad de Santa Marta, en Colombia, porque terminamos el encuentro de investigadores en comunicación que giró en torno al tema como este marco. Quizás algunas de mis intervenciones o de mis puntos, perdón, en esta intervención van a tocar lo que pudimos encontrar también en este encuentro, que pienso coincide con los trabajos que he leído de ustedes. Entonces, un saludo a todos. Tampoco hablo portugués, entonces voy a tratar que mi intervención sea muy pausada para que puedan comprenderme. Y un saludo también a la Universidad del Norte, a la Universidad Minuto, a nuestros compañeros. En este sentido, quizás voy a continuar con algunos aspectos. Ay, creo que se te está Profesor Rodrigo. Y por el profesor Rodrigo. Entonces, mi intervención está con los temas de investigaciones y está contemplando. Gloria, te estamos escuchando. ¿Cortada? ¿O soy yo? Por favor, me avisan. Continúa, por favor. Es que te escuchamos un poco entrecortada. Pero bueno, no, continúa ahí. Dale. Me avisan si desactivamos el video y me quedo con... Ok. Listo, sí, desactivemos la cámara, entonces, si te parece. No, no te escuchamos, o soy yo. Creo que no te escuchamos un poco entrecortada. Bueno, acá me dicen que si tienes datos móviles te podrías conectar desde tu teléfono, ¿será posible? Sí, podemos intentar, pero estoy con una conexión muy rápida aquí en el lugar donde es una conexión muy rápida. Entonces, sí, muy bueno. Entonces, voy a intentar aquí conectar, María Teresa, no sé si podemos dar paso mientras necesitas yo soluciono. ¿Aló? ¿Aló? Sí, te estoy escuchando. Sí, mientras me conecto con el celular, pero creo que aquí la conexión está bien, me indican sí. Ya me han arreglado aquí algo. No, María Teresa, bueno, no hay buena ya señal. estoy escuchando un poco mejor. No sé
No sé, nuestro auditorio. Bueno, mientras tanto vamos a dar una mirada a lo que nos están diciendo las personas que nos acompañan este día. Alejandro Ángel nos está planteando la necesidad de repensar esas maneras de acercarnos a la comunicación y el periodismo y las historias de no ficción. Porque también estas hacen parte de la cotidianidad. Ya nos están diciendo que parece que te estamos escuchando mejor. No sé, Gloria, regálanos tu voz. Creo que no. Bien, entonces, tenemos dos miradas fundamentales en este panel. Dos miradas iniciales que tienen que ver con la mirada a las prácticas en clave del neoliberalismo y otra que tiene que ver con la manera como estamos abordando la noción de periodismo, que pareciera ser que tiene que ver mucho todavía con una mirada muy colonial. Estas cuatro reflexiones que nos plantearon hace un momento, que nos plantea Rodrigo, creo que nos pone a pensar mucho el lugar de la manera como nosotros asumimos también desde los estudios de la comunicación que pareciera ser que el periodismo es algo que está dado y que no tiene posibilidades de transformación por las rutinas y demás. Cuando nosotros hacemos análisis del discurso en perspectiva crítica, revisando los trabajos, los 7 trabajos que nos correspondió trabajar para este panel, encontramos que hay muchas preguntas y preocupaciones por temas muy cotidianos y me parece, no sé, Rodrigo, tú qué pienses, pero me parece que sí ha habido algunas transformaciones importantes en la mirada que estamos haciendo del periodismo desde la comunicación en términos de mirar la cotidianidad y algunas cosas que nos están pulsando, como las violencias, como el WhatsApp, como las tecnologías de la comunicación, los sentidos que están transitando por estas tecnologías. Y también hay una mirada donde le otorgamos unas condiciones de veracidad a la noticia, sobre todo a lo que circula en las noticias. Lo cual nos lleva a pensar que la tensión entre periodismo y comunicación sigue siendo muy latente en el campo de la comunicación, lo cual está bien. El micrófono. Sí, sí. Es que yo tengo, dos comentarios sobre esto. Uno, no sabemos cómo se construye lo público en los momentos actuales. Nosotros estábamos súper acostumbrados a ubicar a los medios al servicio del proyecto del Estado-Nación. Y el Estado-Nación se encargaba de construir lo público y los ciudadanos nos abocábamos a lo privado. Y únicamente participábamos en lo público cuando hacíamos dos cosas. O consumíamos periodismo y cuando consumíamos periodismo y cuando íbamos a votar. Y para poder votar informadamente necesitábamos consumir periodismo. Y todo el resto del tiempo estábamos dedicados a temas privados. Eso ha cambiado. Y por algo en América Latina hay tanto movimiento constituyente. En Chile, por ejemplo, estamos con un actual movimiento constituyente. Porque el tipo de institucionalidad que nos legó el conquistador es una institucionalidad que no nos sirve a nosotros como ciudadanos. Entonces, esta emergencia de medios, o estas posibilidades de multiplicar a quienes pueden emitir, lo que hace es modificar la forma en que veníamos construyendo lo público. Y no tenemos periodismo para esa forma de construir lo público. Esa es una cuestión.
Y la segunda cuestión es que la crisis del periodismo tiene que ver con la crisis de cómo hemos construido lo público, porque los medios se han entendido en relación con el Estado. ¿Cuál es el orgasmo de cualquier periodista que formula la práctica predominante del periodismo? El orgasmo de los periodistas es decir, el emperador va desnudo, como si trabajáramos en el Washington Post y lográramos identificar el Watergate. La pregunta es, ¿y cuándo aparecen los ciudadanos? La narrativa periodística que enseñamos en las escuelas de periodismo y que difundimos, ¿qué lugar le dan a los ciudadanos? Y los ciudadanos se están expresando por otros modos. Los espacios públicos contrahegemónicos de los que nos habla Nancy Fraser hoy día se construyen, por ejemplo, a través de las redes que Internet permite, y los movimientos sociales se encausan por ahí. Y el periodismo todavía no se entera de eso porque sigue reporteando al Estado y a las personas públicas. Entonces, para entender la crisis del periodismo, yo no miraría tanto la fake news y toda esta cosa que inventamos, sino que pensaría en las nuevas sensibilidades ciudadanas. Y me haría la siguiente pregunta. ¿Por qué los ciudadanos en América Latina estiman que el periodismo no es un producto de primera necesidad? Cuando Rosales nos decía, miren, hoy día ha cambiado el método industrial de producción de noticias, es muy simple, porque el periodismo no es un producto que sea visto por los ciudadanos de primera necesidad para construir lo público, porque los ciudadanos en América Latina están construyendo lo público a pesar del Estado, no con el Estado. Y el periodismo de esto no se ha enterado. Y por lo tanto, pueden cambiar los recursos, puede cambiar Internet, puede cambiar un montón de cosas, pero ¿qué es lo que no cambia? El modo en que se sigue haciendo periodismo. Los relatos, por ejemplo, en las radios comunitarias, son muy parecidos a los relatos de la práctica predominante del periodismo. Disculpa, me alargué. Creo que me fui ahora yo. Sí, y yo me alargué. Disculpa, María Teresa, tengo incontinencia verbal. Tenemos nuevamente a Gloria. Dale, por favor. Ahora sí está mucho mejor. Muchas gracias. Sí, ya hemos revolonteado aquí. Me dicen si estoy ya mejor. Perfecto. No se imaginan la angustia. Tranquila, entonces, no pasa nada, no. Ay, no. No pasa nada, no pasa nada. Bueno, entonces voy a retomar unos elementos que la profesora Rosilli los tenía organizadas en esta primera reflexión. Pues a partir de los trabajos y les decía que también es valioso unir esto con el encuentro que hemos tenido precisamente en el grupo que yo coordino de estudios de periodismo han aparecido varias de estas reflexiones que o están planteadas ya en sus trabajos o han sido planteadas ya han empezado a tratar esto. Entonces, comienzo con algo que el profesor Silvio Guaymont nos expresó en estos días en nuestro... Cuando revisemos de nuevo estas agendas de investigación que estamos proponiendo, y nos decía que lo considero apropiado para este grupo, que él en particular tenía unas preocupaciones, y esas preocupaciones son de estos temas, las desinformaciones, los autoritarismos,
esto de información más relacionado a la pandemia y esas certezas falsas que se van construyendo. Y en este punto quisiera unir esas preocupaciones que el profesor Silvio Weisbord nos comentaba con quizás unas ideas propuestas, aunque el profesor Rodrigo precisamente nos habla de tener cuidado cómo se está pensando el periodismo en América Latina. Yo me permitiría en este momento introducir dos miradas que considero no son tampoco opuestas, y la intención es que pueda abrir otras formas de quizás ustedes ver sus temas de investigación. Una es la que plantea, y la he escogido, Dominic Walton, en un libro que él escribió que se llama Pensar la comunicación, pero también me estoy refiriendo a su tesis propuesta en otro trabajo que nos dice: informar no es comunicar. ¿Por qué introduzco estas categorías que considero nos podrían servir? Porque se ha mencionado en este momento los estudios de periodismo. Por lo menos me voy a referir a lo que se observa en Colombia, pero también en otros lugares quizás de América Latina. Se ha desligado de esa reflexión de la comunicación, ¿sí? Inclusive, no me voy a referir a eso, pero en los mismos programas a veces se han ido encontrando soluciones, ¿no? Comunicación y periodismo, o estudios de comunicación y aparte estudios de periodismo. Y en la otra categoría de la información, en este momento es muy importante para nosotros, porque posiblemente los estudios que estemos realizando, no porque no tengamos nosotros la claridad, sino quizás porque nuestro objeto de estudio está tan difuso, es decir, que no encontramos unos límites muy claros, que la información también se ha convertido en otro objeto que debemos analizar. Entonces, recapitulo esta idea. Tenemos que abordar con mucho cuidado, y como lo propone Walton, que por eso solo utilizo este título, pero también, por supuesto, su libro, la información, pensar la comunicación y pensar el periodismo, ¿sí? Y ahí tendremos que hacer distinciones, inclusive en nuestros planteamientos. ¿Qué estamos entendiendo por información? ¿Qué estamos entendiendo por comunicación? ¿Y qué estamos entendiendo por periodismo? Y de nuevo, no me refiero solo a nuestros planteamientos teóricos y metodológicos, que también tiene que ver con eso, sino inclusive a nuestro público, que ya voy a ir con esa otra categoría de público, de cómo se ha modificado. ¿Por qué razón? Porque si, digamos, unos pequeños sondeos que se han hecho en el país, en Colombia, están demostrando que se está desdibujando inclusive lo que tradicionalmente se entendía por el periodismo, el oficio del periodismo, y también por todo esto que está emergiendo en las plataformas que denominamos información. Tal es la confusión que en una reciente encuesta en nuestro país se puede evidenciar que cuando se estaba formulando la pregunta sobre el periodismo y los periodistas, hay una confusión también con lo que se realiza, por ejemplo, en las plataformas de información, quienes trabajan en las plataformas de información, y por supuesto esto está atravesado por las prácticas y las narrativas a las que, digamos, que han mencionado la profesora Rosily y el profesor Rodrigo. Entonces, creo que uno de nuestros grandes esfuerzos es volver a plantear
estos temas y estas categorías, estos conceptos. ¿Qué se está entendiendo hoy en la práctica por periodismo, periodistas, medios de comunicación? Y ahí hago una explicación amplío la idea frente a sus temas. Observo que hay un interés por seguir estudiando, no es que lo esté cuestionando, lo vamos a dejar planteado, seguir estudiando esas estructuras de los medios tradicionales. Quizás lo que también nos interesaría es, frente a esos medios tradicionales, nuestras preguntas de investigación y nuestras metodologías han variado muy poco. Me llama la atención, sin entrar en el plano, por supuesto, de invalidar sus planteamientos, y la profesora María Teresa allí también nos ayudará mucho en que se siga, digamos, se siga recurriendo como al camino del análisis del discurso, del análisis de contenido. Y entonces a mí me surgen, viendo sus trabajos, pero en general viendo la producción de lo que está ocurriendo en América Latina, que posiblemente esas preguntas, por ejemplo, sobre la estructura económica, algunos dirán, eso está está estudiado. No, precisamente este momento de la pandemia nos ha ido mostrando que allí se venían dando unas transformaciones, pero que la pandemia quizás las agudiza en algunos países, en otros las visibiliza, de esas estructuras económicas que se estaban dando en lo que denominamos los medios tradicionales de comunicación, pero que también están emergiendo unas estructuras económicas, o sea, de la industria grande, pequeña, mediana, que nos interesa ir analizando. Por ejemplo, cuando ustedes están indagando sobre los públicos, esto es algo más que toca otro elemento que quisiera resaltar, y es que de nuevo tenemos que pensar en esa categoría. Estamos hablando de un público que está actuando en una esfera que nosotros creemos es pública, un público que actúa en unas esferas que son quizás privadas, un público que está actuando, como nos lo dicen, desde otras lógicas del mercadeo en nichos, y allí es donde entonces, de nuevo, tendríamos que estar indagando más sobre esas categorías de qué se está haciendo en cuanto o qué obedece realmente a estructuras informativas de información, de contenidos de información, a estructuras que todavía mantienen prácticas de periodismo y estructuras en donde se están combinando elementos de comunicación, de información y quizás también de periodismo. Entonces, esos nuevos, digamos, ese concepto de público, resaltaría que es importante de nuevo repensarlo. Miren que nos están diciendo, hay que acudir ahora en estas estructuras, en estos modelos, a los suscriptores, y la pandemia empezó a mostrar algunos medios tradicionales que en sus países hay algunos ejemplos que tuvieron que ir cerrando algunas de sus radios de acción, productos, y unos, llamémoslo por ahora, estructuras relacionadas con la información o quizás con los medios que fueron apareciendo, en donde estaban haciendo un llamado a los suscriptores, a los posibles suscriptores, que paguen por esos contenidos. Por ahora no me voy a referir a que paguen por esa información, a que paguen por esos contenidos. Ya tenemos algunas experiencias que nos están indicando
hacia dónde se inclinan esos suscriptores que quieren pagar por esos contenidos. Historias, relatos, pero ¿qué tipo de historias y relatos? Y eso quizás nos regresa de nuevo a unas prácticas del periodismo, que allí tendríamos que ver en cuanto a prácticas del periodismo y a estructuras narrativas periodísticas que se han ido transformando también con otras estructuras narrativas que están apareciendo. Otro elemento que quiero resaltar también, que me interesa que se vaya viendo en sus trabajos, es que ahí veo un interés en hacer estudios de coyuntura. En su mayoría hay otros que son estudios de corta duración. La pregunta que dejo planteada es que nos vayamos haciendo como las preguntas, inclusive de orden, como lo decía el profesor, epistemológico del periodismo, lo que implica ser estudio de coyuntura y lo que implica ser otro tipo de estudios. Quizás nos sirva mucho desde el campo de la historia, cuando los historiadores nos han indicado, miren que hacer historia, lo llaman ellos, del tiempo presente, tiene estas limitaciones, no nos permite hacer unas reflexiones de largo alcance. Otros trabajos será adecuado hacer una historia que tenga una perspectiva de corta duración, quizás una de mediana duración estamos necesitando, y veo todavía una ausencia de estudios de larga duración. Es mi propia inclinación, y así debo confesarlo, personal, de interesarme, de haberme interesado en mi entorno de los trabajos de historia del periodismo y de la prensa y de los periodistas, ¿sí? Creo que hay que hacer un llamado porque ese campo le está ocurriendo algo, ¿no? La historia, y veo en sus trabajos como también indicios de que se requerirían unos elementos de contexto propios de la historia, sobre todo para llegar a los momentos de dar explicaciones de fenómenos de, digamos, de historia presente, de coyuntura, ¿sí? Quiero terminar porque me parece, María Teresa, que ya me quedan quizás un minuto, María Teresa. No, 2 minutos te quedan. 2 minutos. Bueno, inicié mencionando a Silvio Weisbord de la Universidad George Washington, que se ha dedicado a buscar esas relaciones de comunicación política, pero también en estos tiempos de incertidumbre, de mirar elementos que plantea una de las investigaciones de ustedes, de la importancia de repensar esa opinión pública unido a la ciudadanía. Pero en este cierre quiero mencionar también otra beta en donde creo que sus trabajos podrían también empezar a beber de esa, digamos, de estos elementos de epistemología del periodismo que me parece en América Latina están todavía muy débiles. Brasil tiene avances, es decir, trabajos importantes en este campo, pero eso es muy desigual en América Latina, ¿no? Brasil, Argentina, pero esto es muy desigual. Entonces, quiero cerrar con el pensamiento y la producción de Jesús Martín Barbero. Jesús Martín Barbero, creemos que la mayor parte de su pensamiento y producción estuvo enfocada a la comunicación. Y de nuevo, no estoy pensando en fragmentos, en parcelas. Allí estuvo bien su pensamiento, pero miren que la parte del periodismo, sobre todo cuando tuvo la oportunidad, esta memoria de él quedó más en eventos, cuando se reunía con periodistas a hablar de su oficio, a hablar de lo que estaba ocurriendo. Y allí hay varios llamados de atención de Jesús Martín Barbero sobre cómo investigar
en periodismo que creo que están todavía muy vigentes. En otro momento me gustaría quizás abordar esas preguntas que él nos deja, nos dejó de cómo adelantar quizás indagaciones. Él, en su momento, en esas intervenciones, él no lo pensó quizás como unas betas, no lo decía en esos encuentros como unas tendencias, pero ahí nos dejó lo que yo denomino unos rastros y pistas para abordar estos estudios de comunicación. Quiero dejar para el final, ya después en otra ronda, que miremos este tema interesante, ya lo mencionó la profesora Rosily Rodríguez, sobre las nuevas tecnologías, pero quizás entrar más a esto de la inteligencia artificial, los algoritmos utilizados en investigaciones, ¿sí? En nuestras investigaciones. Por ahora, digamos que creo que estos son los puntos que tenía para la parte inicial de la intervención. Muchas gracias, María Teresa, y a todos ustedes. Vale, Gloria, muchas gracias por estos aportes a los trabajos de las personas que se han presentado o que nos han compartido sus problematizaciones acerca del periodismo y los medios de comunicación. Yadis nos está planteando acá en el chat el papel de los medios alternativos ciudadanos y comunitarios en el tema, el papel que han jugado en la construcción de pluralización de voces y la participación política agenciada desde procesos de comunicación. Yo me quedo pensando, me ha venido dando muchas vueltas lo que ustedes han planteado en clave de la lógica neoliberal, en clave de la decolonialidad, en clave de lo que Gloria acaba de llamar objetos de estudio. Y me surge una pregunta en clave también de los trabajos, y es, nosotros como dignos hijos del neoliberalismo, inmersos en esta lógica del capitalismo totalitario, ¿cómo podríamos pensarnos mirar el periodismo de otra manera distinta a esa matriz hegemónica? Y esta es una pregunta que me surge porque vemos los trabajos, las preguntas polémicas que tienen que ver con, nos estamos cuestionando mucho el orden, nos estamos cuestionando el periodismo hegemónico, pero pareciera ser que seguimos reproduciendo esa lógica hegemónica y demás. ¿Cómo podríamos pensarnos, para aportar un poco a los trabajos y a nuestros trabajos también, cómo podríamos pensarnos la deconstrucción, diría Derrida, de esa lógica, siendo nosotros hijos de este modelo que alimentamos y que nos pasa por el cuerpo también? Esta pregunta me parece que vendría bien para nuestros tres panelistas. Hola. Ahí sí están. Hola. Todavía me pierdo. Yo ya he hablado mucho, así que... Sí, yo gustaría de hablar un poco. Sí, pero Rodrigo, Gloria y usted, María Teresa, nos invitan a una profunda reflexión sobre qué es el campo de la comunicación y por qué el periodismo se ha apartado de este campo. Esto es una cuestión que viene de una orientación internacional, la UNESCO. Es una imposición a las escuelas. Esto es necesario pensar, porque hay una vulgata de la comunicación como producción no verdadera, producción ficcional, producción de entretenimiento, y que lo periodismo, por su vez, es una producción racional, comprometida con lo objetivo, con lo real, lo verdadero. Esto es
una falsa hipótese, una falsa tese, que nosotros reproducimos en las estructuras de nuestras escuelas de formación, en nuestros manuales e incluso en nuestras clases. Porque la producción latinoamericana de nuestros grandes nombres como Pasquale y otros, Kaplun, Barbero, como ha citado Gloria, nos invitan a cuestionar esta formulación y pensar comunicación como esta capacidad humana de interrelación necesaria para la vida y la construcción de cultura y sociedad. Y el periodismo pasa a ser un discurso, una fórmula de producción narrativa, discursiva, como quiera, dentro de este gran guardachuva que es la comunicación y las interacciones humanas. Bueno, si estamos de acuerdo con esto, precisamos comenzar todo de nuevo, porque las estructuras de nuestras escuelas están formando cabezas periodísticas que no piensan que hacen comunicación para los humanos, más que hacen periodismo racional, una visión de verdad única. Entonces, hay ahí una prepotencia muy grande. Bueno, esto es una cosa. Otra cosa es decir que si yo tengo una comprensión que periodismo es una producción discursiva dentro de esta capacidad de producción comunicacional, yo me permito cuestionar el periodismo y cómo se produce el periodismo. Y también contextualizar la producción periodística en conformidad con las profundas transformaciones que están ocurriendo y que ocurrieron en la base de la sociedad, de los medios de producción, de las estructuras sociales, de las instituciones, de las relaciones políticas, de cómo se hace política, de cómo se comunica y circula la comunicación en la sociedad. El periodismo no está apartado de esto, al contrario, está incluso a servicio de un discurso hegemónico que impone una cierta manera de se observar y de se incorporar tales transformaciones. Entonces, yo pienso que los discursos de periodismo alternativo e independiente, las necesarias iniciativas que los periodistas comprometidos con una visión plural de la sociedad, de otras voces, que quieren hacer un buen trabajo periodístico, están trabajando en Brasil, en Argentina, en Chile, en toda la América Latina, por producir un periodismo más próximo de la sociedad, abriendo para otros temas, la infancia, los feminicidios, la violencia, las culturas populares, los jóvenes, los negros, la violencia de la política, la informatización de la vida. Sí, hay estas iniciativas, tenemos que olharlas, estudiarlas y ayudarlas a se sostener. Esto es el gran desafío, porque ellas no tienen la publicidad programática de Facebook y de Google, no tienen y no deben tener. Esto es. Pero una otra cuestión es cómo es importante tener un periodismo, mismo que
por las grandes empresas de periodistas o llamado periodismo tradicional, comprender que este periodismo hoy está mucho más comprometido y mucho más conformado por fuerzas que las propias empresas, los donos locales de las empresas no controlan. Son las plataformas que controlan las lógicas publicitarias, periodísticas, de todo que va por la internet. Son las lógicas de los clics, de cómo se paga, de cómo se hace dinero con el periodismo. La misma lógica de circulación de las redes sociales de Facebook es la lógica de la circulación de periodismo, es la misma. Ok. ¿Y cuál es el problema? Esto es el problema. Como los jóvenes que están aquí pesquisando, investigando estos temas, si no abordan estas cuestiones, ¿cuáles son las verdaderas preguntas que tienen? Veo que hay una visión muy problemática de cómo formular las preguntas. Ajá. Porque la buena cuestión es que va a determinar, orientar los métodos de investigación. Decir que voy a trabajar con mineración de datos por esto o por aquello software implica decir cuáles son los algoritmos que controlan estas lógicas también. Hay que problematizar estos. Entonces, para terminar, invito a los jóvenes a repensar sus cuestiones de investigación para mirar los objetos de pesquisa, de investigación, a partir de una contextualización más amplia. A propósito de esto, gracias Roseli, a propósito de lo que nos estabas planteando al comienzo, Roseli, Álvaro Lenin nos hace una pregunta muy interesante, que es una pregunta que tensiona mucho la discusión y tiene que ver con la precarización laboral, ¿sí? Y la relación, o mejor, el cómo convivir con esa tensión de conseguir trabajo y al mismo tiempo generar nuevas iniciativas y arreglos que sean sustentables y sostenibles. Esa es una de las preguntas que surgen mucho en nuestros lugares de clase. Sí. Los estudiantes se preguntan mucho eso, porque además, y esto tiene que ver mucho con lo que planteó Rodrigo al comienzo, de que pareciera que por un lado va la comunicación y por otro lado va el periodismo. Y casi que todos, muchos estudiantes quisieran estar en el mundo del periodismo. Entonces, esa pregunta es muy importante porque nos tensiona un poco a veces lo que pensamos y a veces la realidad que está en el afuera, a propósito de lo que estaba hablando Roseli hace un momento. María Teresa. Sí, me estás escuchando. Es que, a propósito de eso mismo, para que rime con periodismo, yo tengo la sensación que uno de los problemas de las escuelas de periodismo es que enseñamos la técnica periodística y en paralelo unas teorías periodísticas que solo sirven para criticar al periodismo y no para pensar un nuevo modelo de periodismo. Desde esa perspectiva, yo tengo la impresión, ahora, ¿quién soy yo? Yo tengo la impresión que el periodismo no debiera vincularse con la comunicación, sino con una suerte de nueva disciplina que podríamos llamar la publicística. Nosotros no comunicamos. Vuelvo a que la comunicación es solo dialógica. Nosotros lo que hacemos como periodistas es construir lo público. Y construimos lo público a través de relatos. Voy a compartir brevemente
una presentación que había hecho para otra cosa, pero que aquí puede servir, que tiene que ver con, espero que se esté viendo, ayúdenme, ¿se está viendo? No, todavía no. No, chuta. Oh, ahí sí, ahí se está viendo. Sí, ¿cómo? Entonces, insisto en esta idea que el periodismo hay que pensarlo como la construcción de un presente social compartido con valor público. ¿Y cómo hacemos eso? Mediante relatos. Y lo que me interesa presentar aquí es que el texto periodístico no está al final de la labor del periodista, no es lo último que el periodista hace, sino que el texto periodístico está al principio del trabajo del periodista y opera como un verdadero formulario. Entonces, el periodista de televisión, por ejemplo, llega en la mañana al canal de televisión y ¿qué sabe? Que él tiene que llenar 2 minutos, 3 minutos, porque es lo que el editor le pide. Y para llenar esos 2 o 3 minutos, ¿qué necesita? Entrevistados, imágenes, etcétera. Y por lo tanto, el formulario ya lo tiene hecho y su trabajo consiste en recolectar aquello que le va a permitir rellenar el formulario. Entonces, mientras no cambiemos ese formulario, esa narrativa periodística, los actores periodísticos van a seguir siendo los mismos. Y una segunda mención a propósito de esto es que lo público no se construye ontológicamente, no es que haya ciertas cuestiones que son públicas y ciertas cuestiones que son privadas. Lo público se construye históricamente. Estoy aquí con el debate entre Habermas y Nancy Fraser, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo un tema privado se transforma en un tema público? Y eso tiene que ver con la posibilidad de que los sectores hegemónicos, los sectores subalternos adquieran voz pública y de ese modo puedan presentar sus preocupaciones privadas y hacerles ver al resto de la sociedad que esas preocupaciones privadas deben ser consideradas preocupaciones públicas. Entonces, el problema para que esto ocurra es cómo el periodismo reconoce identidades. Cuando digo periodismo, estoy diciendo la práctica predominante del periodismo en América Latina, reconoce identidades entre sus fuentes. Tengo la impresión que estos son los 4 modos en que la narrativa periodística de la práctica predominante del periodismo reconoce identidades. Primero, como sujeto de la experiencia. Fíjense, esto está tomado de un sitio, de un grupo de Facebook en Chile que se llama Agenda de Contactos para Periodistas. ¿Alguien conoce el contacto a algún experto en campañas políticas? ¿Alguien conoce algún experto en pensiones que me pueda responder preguntas? Yo tengo disponibles expertos, estoy buscando el contacto de alguien que viva en cierto sector. Entonces, ¿qué está pasando con esto? ¿Quiénes son? ¿Cuáles son las identidades que el periodismo logra reconocer? Primero, un sujeto a la experiencia. Una persona que enfrenta la situación, pero no es capaz más que hablar de su propia experiencia. Por ejemplo, en Argentina se va a decidir la ley de aborto, que ya fue votada y ya fue promulgada. Pero antes, mientras se discutía, se le pregunta a una persona si abortó o no y que cuente su experiencia. Pero esa persona no habla más que de su experiencia. ¿Quién sería un sujeto de la acción? Una persona que participa de la acción. Para seguir con el mismo ejemplo, alguien que vota, un parlamentario, en el Congreso sobre esta ley. Sujetos de la opinión. Personas que interesan porque su opinión es importante, aunque no participan de la acción de votar la ley. Y finalmente, objetos del discurso, es decir, identidades que aparecen en el discurso periodístico predominante únicamente porque hay otra identidad, otro sujeto que habló sobre ello. Por ejemplo, la identidad delincuente. Al menos en el periodismo en Chile, los delincuentes no hablan con voz propia, sino que hay otras personas que hablan por ellos. Cuando revisamos en el formulario periodístico ¿a quién entendemos
la práctica predominante del periodismo en Chile, a quién entiende como sujeto a la experiencia, a quién como sujeto a la acción, a quién como sujeto a la opinión y a quién como objeto de discurso, nos damos cuenta que el relato periodístico no está hecho para los ciudadanos, está hecho únicamente para el Estado, y menos para ciudadanos organizados, solamente para ciudadanos individuales. Mientras eso se siga dando, y esa narrativa siga siendo predominante, incluso en los medios comunitarios, en las radios comunitarias, que es lo que yo tengo la sensación pasa en muchos de estos medios, aunque cambien las tecnologías, la idea predominante de periodismo va a continuar incólume. Y por lo tanto, los sistemas de producción van a seguir igual. Mientras tengamos ese discurso que está hecho para que hablen el Estado, es decir, los hegemónicos, sea el modo en que los periodistas sabemos construir lo que vale públicamente. Yo tengo la impresión que necesitamos menos periodistas con amor por la verdad y más periodistas con amor por lo público. Bueno, ahí habría que pensar también en cuáles son nuestros consumos culturales en términos de noticias y demás, y a qué le otorgamos realmente condición de veracidad y condición de verdad, a qué le creemos, ¿sí? En dónde ponemos nuestra fe. Gloria. María, sí, quizás también en ese mismo camino que nuestros estudiantes, compañeros realmente, puedan tener otra perspectiva. Creo que los estudios que se están haciendo, que están mirando, por ejemplo, el campo de la historia cultural, la comunicación, nos están abriendo también otras posibilidades de dar estas respuestas. Por ejemplo, bien los trabajos, algunas categorías de imaginos, representaciones. Entonces, en ese sentido, sí, este campo pueda también darnos otras respuestas, por ejemplo, a prácticas de producción, a circulación, a construcción de sentido. ¿Verdad? No tenemos en general en América Latina perspectivas culturales, de historia cultural enfocada al periodismo. Lo encontramos más en trabajos que han aplicado esto al campo de comunicación. Creo que esto sería muy valioso entrar allí por prácticas culturales. Y no, Rodrigo, no me voy a referir solo en estas prácticas coloniales, que ahí tenemos trabajos, los de Roger Chartier, pero también tenemos seguramente, vamos a encontrar otros trabajos que están centrados allí en la práctica, en los elementos culturales. Y quería cerrar quizás esta intervención rescatando ese elemento. Hay una debilidad, vuelvo a insistir en esto, en nuestros estudios. No cuestiono si serán las facultades de comunicación, si inclusive en las mismas organizaciones de epistemología del periodismo. Otros campos lo tienen y nosotros todavía estamos tomando prestado. Eso no quiere decir que esté mal, sino que digo que nuestras construcciones en América Latina, en estos trabajos de investigación, también deberíamos preocuparnos por aportar a esa epistemología del periodismo. Eso creo que es valioso. Y el último punto, María Teresa, que lo trabajé precisamente en estos días y ha ido apareciendo y creo que es valioso para todos, es de la confianza en los medios de comunicación, pero también confianza, lo extiendo al periodismo, al periodistas. Creo que no es solo plantearlo en su positivo, la desconfianza. Ya están apareciendo en encuestas muy importantes. Les recomiendo a todos que revisemos la encuesta que el Instituto Reuters, que es el reporte anual que hace de noticias digitales, incluyeron otros países,
el caso de Brasil, de Argentina, de Uruguay, aparece muy bien explicado, es decir, unos datos de minería interesantes hay confianza en las noticias, confianza en la información, en lo que se busca, y este trabajo también nos puede dar de metodologías, lo que está ocurriendo en el mundo y América Latina. Mucha atención al tema de confianza. ¿En qué estamos confiando? ¿Sí? Para no plantear la desconfianza. ¿En qué estamos? Estamos confiando todavía en la información. ¿Qué tipo de información? En el periodismo. ¿Cuál tipo de periodismo? ¿De cuál noción de periodismo? Estamos confiando en medios, en grandes medios o en pequeños medios. Dejo el caso para que indaguemos de las últimas, lo pongo en contexto rápidamente, las marchas que tuvimos en Colombia en pleno época de pandemia, y un medio de una plataforma que inclusive todavía la noción tendríamos que mirarla. Ellos se denominan como un medio de información periodística y denominan, se llaman a sí mismos como periodistas. Fue el primero a indagar lo que estaba pasando en las calles. Fueron los grandes medios y fueron los que nos dieron las primeras informaciones de los posibles desaparecidos en ese tipo de manifestaciones que tuvimos en Colombia. Con un equipo muy pequeño, no tenía nada de publicidad y precisamente se dudaba precisamente del trabajo periodístico que estaban haciendo. Esos casos son interesantes, estas son las preguntas. Gracias. Vale, Teresa. Gloria, muchas gracias a nuestros panelistas. Creo que ya se nos está cumpliendo el tiempo del panel, el tiempo del que tanto nos provocó Roseli, y que, bueno, son las 18 de la mañana. Muchas gracias por todos estos aportes que han sido muy provocadores, no solamente creo para nuestros estudiantes de la escuela de verano, sino también para quienes trabajamos miradas, intentamos desentrañar producción de sentidos comunes desde los discursos noticiosos y hegemónicos. Muchas gracias a las personas que estuvieron acompañándonos en esta mañana y pues nada, creo que esto da para otra reunión, porque ha sido muy provocador este espacio. Muchas gracias, nos despedimos, Yair. Creo que vas a darnos la despedida. Sí, el paso al siguiente panel, de verdad. Bueno, quiero agradecer a la profesora Gloria Inés Mestre, al profesor Rodrigo Araya y a la profesora Roseli Fígaro por haber atendido a este panel, por haber tomado el juicio de haber leído los trabajos, de haber interactuado con ellos, de los trabajos de los estudiantes que están en este grupo que ubicamos en periodismo y medios de comunicación masiva. Así es que de verdad creo que las reflexiones que propusieron y que han dejado para el grupo de estudiantes, para todo el grupo de estudiantes, porque alguien me preguntaba que por qué de pronto ver todo este tipo de debate. Yo digo, independientemente de donde tú estés ubicado, tu tema, esto nos da un panorama de lo que es la investigación en comunicación en la región, y ese es parte del ejercicio. Profesora María Teresa, muchas gracias por la moderación y por la conducción de este ejercicio. Entonces, como dices, seguramente motivará otros espacios para seguir reflexionando sobre esta temática. Entonces, que tengan un feliz día, una feliz semana, y qué buena manera de comenzar la semana que reflexionando sobre este campo. Bueno, a continuación, al profesor Sergio Llano, quien está con nosotros acá acompañándonos, profesor del Departamento de Comunicación Social de la Universidad del Norte. El profesor Sergio Llano es doctor en Política, Comunicación y Cultura de la Universidad Complutense de Madrid. Es magíster en Comunicación en las organizaciones también de la Universidad Complutense de Madrid. Es máster en Dirección de Tecnologías de la Información de la Universidad Oberta de Cataluña y comunicador social y periodista de la Universidad de La Sabana. Tiene más de 23 años de experiencia profesional
en el campo de comunicación en las organizaciones, el periodismo digital. Entonces, es quien va a estar encargado de conducir el siguiente panel, en el cual participan la profesora Daniela Monge de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, el profesor Sergio Alvarado de la Corporación Universitaria Minuto de Dios de Colombia, Mariela de Oliveira de Fiocruz, Brasil, y Janet García de la Universidad Autónoma de Nuevo León en México. El panel de comunicación digital, mediaciones tecnológicas y TICs. Profesor Sergio, bienvenido a esta sesión. Gracias, Jair. Un saludo para todos los que están conectados y bueno, vamos a dar inicio a este panel sobre comunicación digital y mediaciones tecnológicas. Primero quiero confirmar que nuestros panelistas están conectados. Sergio Alvarado está conectado. Quisiera saludarlo. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buen día a todos y a todas. Muchas gracias. Bueno, quiero confirmar también que Janet García está conectada. Janet. Hola, ¿qué tal, Sergio? Buenos días a todos y a todas. Estás en México, ¿no? Así es. Excelente, Monterrey. Janet. Gracias. En Monterrey, muy bien. Gracias, Janet. Daniela Monge, Daniela desde Argentina, ¿no? Daniela está conectada, me parece que no. Bueno, y Mariela Oliveira. Mariela, estás en Brasil, ¿no? Hola, hola, gracias por la invitación. Oi para todo mundo do Brasil. Muy bien, excelente. Bueno, les voy a explicar la dinámica del panel. Entonces, voy a presentar en este orden, primero. Lo perdimos. Sí, ¿verdad? Sí, perdimos. Sí. Sí. Ah, es que dice que se fue la luz. Creo que hasta que vuelve podríamos empezarnos. ¿Qué les parece? Sí, sí, claro, Mariela. Ya llegó Daniela. Hola, Daniela. Hola, ¿cómo están? Disculpen que demoré unos minutos en ingresar, pero yo tenía una superposición de actividad. Buenos días. Profesora Daniela, bienvenida. Gracias, muchas gracias. Hemos tenido un pequeño corte de luz en este sector y seguramente el profesor Sergio ya se tiene que estar conectando en un momento porque ya retornó el fluido eléctrico. Un segundo, por favor. Ya estoy consultando con él. Un segundo, por favor. Ya empezamos el panel con un ejemplo de los ruidos de la comunicación digital, ¿verdad? Ya estamos aquí. No, estamos un segundito que el profesor Sergio
un pequeño inconveniente con el fluido eléctrico. Entonces, voy a permitirme, mientras regrese el profesor Sergio, presentar al grupo de panelistas que nos acompañan en esta sesión. ¿Me están escuchando bien? Perfecto. Perfectamente. Entonces, en primer lugar, estará con nosotros el profesor Sergio Alvarado, quien es comunicador social por la Universidad Santo Tomás, magíster en comunicación y problemas socioculturales de la Universidad Rey Juan Carlos y doctor en comunicación y ciencias sociales por la URJC. Profesor de tiempo completo en la Facultad de Ciencias de la Comunicación en Uniminuto, sede principal Bogotá. Experiencia docente en los programas de comunicación social y maestrías de comunicación y cambio social. Los principales intereses investigativos tienen que ver con la relación de análisis de contenido de redes sociales digitales, narrativas transmedia y los estudios emergentes del arte digital y cambio social. Está con nosotros también la profesora Janet García González, doctora y maestra en comunicación, especialista en salud pública y epidemiología, graduada de 2 licenciaturas, Ciencias de la Comunicación y en Educación. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 del CONACYT en México, vicecoordinadora del Grupo de Investigación de Comunicación y Salud de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de Comunicación, ALAIC, secretaria de Investigación del Comité Ejecutivo de la Asociación Mexicana de Investigadores de Comunicación, AMIC, del 2019 al 2021. Es docente e investigadora en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León en México. Ha trabajado en salud pública, en equipos multidisciplinarios, en problemáticas de la salud pública y también universidades digitales nacionales francesas, las TIC en salud. Está con nosotros también la profesora Daniela Monge, quien es magíster en Comunicación, Cultura Contemporánea y licenciada en Comunicación Social, UNC, profesora regular adjunta del Sistema sobre Políticas de Comunicación y Cultura de la Cátedra Teorías de la Comunicación 3 del Instituto Académico Pedagógico en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Villa María. Profesora regular adjunta en el área de estudios sobre comunicación del Centro de Estudios Avanzados de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, y en este centro dirige la maestría en Comunicación y Cultura Contemporánea, vicepresidenta de la Federación Argentina de Carreras de Comunicación Social. Las líneas de investigación: economía política de la comunicación y la cultura, derecho a la comunicación, políticas de comunicación, metodologías de investigación en comunicaciones. También está Daniela Oliveira, quien es periodista, profesora e investigadora en Fiocruz, Brasilia, en Brasil, doctora en salud colectiva de la Universidad de Brasilia. Trabaja en el Centro de Investigación sobre la Comunicación en la Universidad de Quebec de Montreal, Canadá. Estudios postdoctorales en la misma área en salud en la Universidad de Brasilia. Entonces, no sé si ya tenemos al profesor Sergio Llano, Camilo. Pues entonces hagamos, para ir avanzando, me permitiría entonces dar la palabra a la profesora Mariela Oliveira para que comencemos su intervención. Recuerden que vamos a tener 15 minutos por intervención y luego tendremos espacio para las preguntas y respuestas. Bueno, voy a empezar. Muchas gracias por la invitación. A mí me da un gusto conocer un montón de trabajos de Latinoamérica, de estudiantes de maestría y de doctorado, y de alguna manera contribuir, aunque en poco tiempo. Desde ya agradezco muchísimo la oportunidad en nombre de Fiocruz Brasilia, donde yo trabajo como docente, como investigadora, como periodista en la maestría profesional que tenemos acá en políticas en salud, pero trabajo específicamente con los temas de comunicación y salud en nuestra maestría.
Nuestro enfoque acá en mi trabajo en Fiocruz Brasilia es en investigaciones que tengan relación directa con la realidad de trabajo de nuestros alumnos y que tengan algún resultado práctico, no solo teórico, para aquellas realidades estudiadas. Entonces, yo hablo acá de esta perspectiva para que nuestros estudiantes amplíen sus miradas para más allá de solamente los teóricos, para que, aunque tengan relatos, mismo que empíricos, del objeto de investigación de ustedes, esto puede traer una riqueza y un diferencial interesante para sus investigaciones. Bueno, yo he leído los 20 trabajos, tanto de periodismo como de comunicación digital. Les apuntaré algunas cosas que he percibido que sean útiles, espero, en alguna medida para todos. Primeramente, me encantó la cantidad de trabajos que analizan textos periodísticos, pero no solamente los textos. Hay trabajos que estudian también escuchando periodistas, entrevistando a ellos o entrevistando al público en el caso de las redes sociales, entrevistando, buscando saber las opiniones del público para comprender el proceso de producción de los textos y no solamente juzgar lo que podría haber sido presentado por estos profesionales de redes sociales o de la noticia. Y recomiendo que, a depender del tiempo disponible del investigador para finalizar la investigación, creo que es un esfuerzo que merece destaque. En especial porque muchas veces estamos en la teoría estudiando cosas que en la práctica ya están completamente superadas. Yo tengo una alumna que es editora jefe de un periódico online y nacional en Brasil, y ella nos cuenta que hoy en día ella no vive, ella no trabaja con base en los criterios de noticiabilidad más. Ella no se trabaja con la agenda mediática más, sino que trabaja con la agenda de los clics, con el periodismo de clics, la noticia que tenga más clics. Esta es una cosa que los teóricos del digital tienen que tener en cuenta. Yo creo también que hay muchas pesquisas, muchas investigaciones que apuntan muchas críticas al periodismo o críticas a las redes sociales por esperar de estos espacios lo que ellos no es capaz de ofrecer. Esperamos a veces en una investigación cosas que no son los papeles del periodista, de la persona que trabaja en medios digitales, y hay a veces en algunos estudios una cobranza, no sé si existe esta palabra en español, una cobranza en portugués. Se exige alguna acción que es completamente diferente del propósito del periódico. Por ejemplo, una columna de celebridades no tiene que tener compromiso estricto con la producción de información política o de salud que sea útil. No, allá es solamente entretenimiento. Y entonces yo leí que hay trabajos que van en la línea de lectura, entretenimiento, y me parece interesante esto. Creo que no hace sentido poner en la espalda de periodismo la solución de todos los problemas de la humanidad. En comunicación organizacional, donde yo trabajo, por ejemplo, en Fiocruz, en general, tanto en la literatura cuanto en la práctica profesional, las personas tienden a poner toda la culpa del mundo a la comunicación. Y yo veo eso a veces en algunos trabajos, en especial alguien que está hace mucho lejos de la práctica profesional. Por eso me parecen muy ricos los trabajos que intentan traer la teoría y la práctica y que comprendan que hay un límite en la línea editorial de una red social, de un periódico, de una televisión. Y por más, por ejemplo, hablando de mi campo de trabajo y de investigación, por más que yo crea que la salud es un tema importante y la COVID-19 está ahí para esto, para mostrarnos eso, difícilmente después de esta pandemia, el destaque que los medios tienen dado para la salud va a permanecer, difícilmente. Porque antes la salud era como que un pie de página en los periódicos. Otra cosa que me llamó la atención de los trabajos
es que hay uno específicamente, creo que el caso de Mariane Nava, que va a analizar varios periódicos brasileños, pero se va a entrevistar periodistas de un de estos periódicos y no de todos. Y yo no comprendí cuáles son las motivaciones, pero me parece que sería rico si entrevistase de todos, periodistas de todos estos periódicos. Mismo que estos periodistas no quieren hablar. Si ellos no quieren hablar, es un dato de investigación para ti. Entonces, me parece que recortar entrevistar solamente periodistas de un vehículo, si se va a analizar un montón, yo no comprendí completamente cuál la motivación, digamos así. Otra cosa que me pareció interesante es que tengamos en cuenta cómo las redes sociales impactan en el alcance del contenido de los periodistas y de los periódicos más pequeños, ¿no? Los portales pequeños. En el caso del WhatsApp, pero traer también los problemas de esto, porque la noticia que llega para un usuario en WhatsApp, ella viene con un titular a veces muy sorprendente y la persona no necesariamente va a hacer el clic para llegar al periódico. Creo que eso tiene que tener en cuenta también. Creo que los estudios con redes sociales son siempre muy, muy, muy interesantes, dada la dinamicidad de este espacio para la colecta de datos y las dificultades de apertura de datos y de colecta y recolecta de los datos que es impuesta de las propias empresas hoy de redes sociales, me trae una duda. Realmente nosotros, con la comunicación digital, estamos democratizando la comunicación. Porque nosotros no somos libres en las redes. Nosotros les entregamos nuestros datos, pero no tenemos acceso ni a los criterios para que las empresas distribuyan nuestro contenido a diferentes personas. Nuestro contenido que ponemos allá no llega a todas las personas de nuestra red. Entonces, me pregunto y dejo la duda para ustedes. ¿No estaríamos hablando siempre para nuestra comunidad, nuestra pequeña comunidad, para aquellas personas que tienen intereses comunes a nosotros, que en general las aplicaciones digitales entregan más contenido nuestro para quien interage más con nosotros? Entonces, ¿en qué medida es democratización esto? Yo tengo esta inquietación porque a mí me parece que se excluye cada vez más la posibilidad de diálogo con el diferente y con la posibilidad del debate, la posibilidad de oír el otro lado. Yo creo que no es bastante apenas multiplicar las maneras de se comunicar, pero también para quién estamos comunicando digitalmente. Solo para los nuestros, solo para las personas que ponen un like en nuestras publicaciones. Y me gustaría dar como una sugerencia de lectura los textos de un teórico llamado Edgar Morin. Él habla mucho de la teoría de la complejidad y pienso que los estudios de comunicación digital tienen que ver con esta teoría de la complejidad, porque todo tiene más de un lado a ser considerado, no solo el lado A, el lado B. Cuando pensamos de la manera compleja de Edgar Morin, nosotros nos desplegamos de solamente nuestro lado mejor, el lado que yo pienso que es mi favorito, digamos así, para abrir y pensar sobre los demás. No es posible que nosotros quedemos ajenos a lo que se pasa con los que no piensan como nosotros, basados solamente en nuestra comunidad digital. En Brasil, y no sé si en otras partes se pasa lo mismo, pero en Brasil hay una gran polarización política desde las últimas elecciones presidenciales y esto me parece que impide nuestro buen diálogo, nuestro buen debate, porque se reduce las personas a nada.
basado en una idea que ella tiene contraria a la mía idea. Entonces, yo no te oiré. En Brasil se dice, eu vou te cancelar. No sé si en español existe esta expresión, que es, por ejemplo, si alguien dice algo que a mí no me gusta, yo hago como que una campaña con varios otros usuarios para bloquear aquel perfil, para que el Instagram deje de entregar aquel perfil. Entonces, esto no es pensar y actuar de manera a considerar la complejidad. La complejidad de digamos, habla de la idea de que el todo, la comunicación digital, por ejemplo, no es solamente el resultado de la suma de las partes, de una parte, otra parte, otra parte. La cantidad de usuarios y sus comentarios. Entonces, yo voy a conocer una plataforma si yo leer los comentarios de estas personas. No, la plataforma es mucho más que la suma de los comentarios y que la suma de las publicaciones, porque hay el algoritmo de la plataforma que no es transparente. Nosotros no sabemos cómo nuestros datos son utilizados por estas plataformas. Y finalizando, creo que ya tengo acá como que 12 minutos hablando, también en términos de comunicación digital, tenemos que tener este cuidado de no imponer en nuestras investigaciones una espiral do silencio, porque dejamos de tratar y de oír y de hablar con aquellos que piensan diferente de nosotros, porque las aplicaciones favorecen esto, que a partir de ahora yo no voy a leer más nada de aquella persona porque yo hice un blog y da igual. Cuiden para que las miradas que ustedes tienen de los objetos comunicacionales digitales tengan una mirada compleja, que vea no solamente un lado de una cuestión, porque la aplicación favorece a esto, que se vea solamente un lado, cuando hay mucho más que dos lados en cualquier cuestión, en cualquier estudio. Quiero apenas decir que un estudio me pareció súper interesante, que es un estudio de Gustavo Miranda, de los que nos han sido enviados, que es un estudio de pesas publicitarias de RAP, que es una aplicación, y me pareció interesante que estudios que van a hablar de pesas publicitarias para trabajadores, por ejemplo, se hable también con los trabajadores. A ver si se valida lo que ha encontrado en la teoría. Así como yo hablé de estudios que trabajan con la metodología de análisis de contenido, de análisis de discurso de periódicos o de redes sociales, que se alíe, se adjunte esto a que podamos oír quién trabaja en estos espacios para hacer una comparación. Lo que la teoría me dice tiene relación con la realidad, tiene relación con aquello que están pensando, viviendo, trabajando, discutiendo, enfrentando los desafíos, las dificultades y esto. Para finalizar, ahora de verdad, creo que es importante tenernos en cuenta también que solamente las doctrinas temen la contraargumentación, la contestación, solamente las doctrinas. Y creo que en estudios de comunicación no tenemos que ser doctrinarios, porque esto elimina lo complejo, elimina la libertad de pensamiento y convido a ustedes a pensar a partir de la complejidad de Edgar Morin. Bueno, yo me quedo a disposición de ustedes para continuarnos nuestra conversación. Yo dejaré mis contactos en el chat de mi YouTube, mi Instagram, mi correo profesional y quiero una vez más agradecer a la oportunidad, tanto a mis colegas del grupo de comunicación y salud, cuanto a toda la asociación de ALAI por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias a Mariela. Bueno, volví a la moderación. Me disculpan que tuve un inconveniente de conexión. Bueno, le vamos a dar entonces la palabra a Sergio Alvarado. Sergio, tienes 15 minutos. Adelante. Hola, buenos días. Denme un segundo.
Y comparto aquí pantalla. Bueno, entonces yo traté un poco como de construir algunas reflexiones, tratando de apuntar a varios de los trabajos de los estudiantes, de los investigadores allí en formación. Traté de apuntarle a varios de ellos, allí de manera como muy, muy amplia también, pero dada la variedad, pues traté de jugar un poco con ese acordeón de posibilidades. Así que igual si tengo que pasar alguna un poquito de prisa, seguramente luego en las preguntas se pueden profundizar o posteriormente a la charla. Entonces, un poco lo que he querido construir es una ruta de una serie de reflexiones para lo que implica aproximarse a comunicación digital desde el quehacer investigativo, ¿no? Porque creo que desde esa tribuna es muy importante comenzar a marcar ciertas diferencias de lo que haría alguien desde otros puntos de interés de la misma comunicación digital. Aquí lo que más nos va a interesar primero es comenzar un poco como a pensar la comunicación desde su propio origen, ¿no? Un poco para no caer en el determinismo tecnológico y de pensar que solamente ese apellido de lo digital está creando o está de tajo cambiando paradigmas profundos cuando ya sabemos que no. Entonces, lo primero, y yo siempre procuro como remitirme a veces al diccionario de la lengua española y explorar todas las distintas definiciones que tienen muchas de las palabras que usamos por allí, incluso cotidianamente, y comunicar, y subrayé allí un par porque me parecieron un muy buen punto de inicio para primero pensar qué implica comunicar, ¿no? Qué implica investigar también en comunicación, ¿no? Y es partir no solamente de esa idea clásica como de transmitir señales mediante un código, ¿no? Como esos modelos viejísimos de comunicación que se enfocaban más en la comunicación masiva, sino fíjense que aquí hay algo más interesante referido a hacer partícipe a otro, ¿no? También es un acto de descubrimiento, de manifestación y de hacerle saber a alguien nuestros sentires, ¿no? Nuestras formas, ¿no? de pensar, ¿no? Nuestras interpretaciones. Y cuando sumamos esto a lo digital, yo siempre en varios de los espacios académicos que tengo la oportunidad, siempre subrayo lo importante de pensar que lo digital o el acto de digitalizar es un acto como cualquier otro que hemos hecho en otros momentos de nuestra historia y es un acto de convertir, de codificar, de traducir de un formato a otro, ¿no? En este caso, digitalizar siempre se piensa un poco en esa clave de cómo hacemos que a través de una codificación de unas líneas de código alguien pueda ver un video, pueda ver una imagen, pueda ver textos, no solamente cosas complejas, ¿no? Entonces, este acto de digitalizar, y por eso uso esa imagen allí de fondo, pues es una clara invitación a pensar que lo digital no es exclusivamente de lo intangible que pueden ser este ciberespacio, sino que siempre va a haber un anclaje, ¿no? ¿De dónde viene esa traducción, ¿no? Viene de otros lenguajes, ¿no? Viene también de unos lenguajes que tienen unos roles y unos papeles políticos muy, muy importantes, ¿no? El solo hecho de en qué lenguaje fue construido Internet desde finales de los 80, etcétera, pues ya nos marca también unas apuestas políticas que no podemos pasar por alto. Importante también pensar que la comunicación digital como un lugar allí de estudio para diversos temas como los que nos encontramos allí en sus propuestas, pues parte de una idea y es entender que el ciberespacio, que todas estas tecnologías de la información y las comunicaciones, estas ecologías mediáticas, de alguna manera están disolviendo la pragmática de la comunicación, pero de la comunicación lineal, me refiero con esto.
¿no? Alguna vez el maestro Jesús Martín Barbero en un espacio de maestría nos contaba que de alguna manera era casi que volver a un estado anterior al del libro impreso, ¿no? A la imprenta, a la llegada de lo que significaba eso políticamente y comunicativamente. Yo por eso les puse un poco esta imagen allí, que es de un parque que queda en el corazón de Estambul, y que siempre me parece muy, muy diciente para ejemplificar un poco qué somos ahora, ¿no? Nosotros somos quizás tejido vivo, como puede ser ese tronco que estamos observando, pero también el ciberespacio nos ha permitido mutar con ciertas libertades, pero también con ciertas imposiciones, y eso es un poco lo que vemos allí, ¿no? Como esas incrustaciones que están a lo largo y ancho de ese tronco que estamos allí observando. Entonces, importante pensar que ya no hay una linealidad, sino más bien podríamos quizás afirmar que se trata más de una ramificación, quizás, de un árbol muchísimo más diverso e impredecible. Entonces, a partir de esto, pues iré señalando algunas ideas que me parecen importantes, y es, primero, reflexionar lo digital como un fenómeno de las culturas, ¿no? Seguramente para muchos les va a resultar más interesante y práctico en sus documentos, en sus desarrollos teóricos, explorar la cibercultura, pues desde el clásico Pierre Levy, por supuesto, o acercándose a autores más latinoamericanos como Jorge González, que es como uno de los infaltables. Pero en cualquier caso hay que acercarse entendiendo que lo digital tiene temperaturas, ¿no? No es un objeto allí inerte, sino que está plagado de temperaturas, está plagado de muchos colectivos, por ejemplo, como el de la imagen, de jóvenes de origen maya que encuentran en el rap y en un canal de YouTube la forma de hacer una especie allí de hibridación y decir, nosotros podemos cantar en un ritmo que es ajeno al nuestro y aún así podemos llegar a otras latitudes y aún así no perder nuestro principio, que es decirle a la gente, nos sentimos orgullosos de ser mayas, y entra en un circuito pues muy, muy interesante y válido, ¿no? Más allá de entrar aquí a juicios de valor de si es bueno o malo o la mejor ruta o no. En ese orden de ideas no podemos descuidarnos todos sus marcos teóricos, sobre todo los que están muy enfocados al asunto de colectivos, de, por ejemplo, apropiaciones tecnológicas, de jóvenes, incluso en medio de la precariedad del acceso a la tecnología, implica hablar de un concepto que es clave y es la inteligencia colectiva, y ahí a la vez, ¿no? Muy, muy cerquita de las culturas de la convergencia, ¿no? Son otro tipo de sujetos los que están consumiendo o los que quieren de alguna manera acceder a estos medios que ya sabemos que no son los más democráticos todavía. Entender lo digital como una geografía más también es fundamental. Entenderlo incluso metodológicamente, ¿no? Entender que podemos hacer etnografías virtuales, podemos ir mucho más allá de los referentes que uno suele encontrarse por allí, pues la clásica Christine Hein o Eliseen Daredevil, que es muy, muy buena, pero yo siempre invito con este tema de la etnografía virtual, así como en la etnografía en sí misma, desde sus orígenes, a la flexibilidad que ella misma tiene, ¿no? Y que esa etnografía, así sea virtual, implica ser lo suficientemente coherente a las condiciones de ese territorio o de esa geografía digital en la que nos queremos inmiscuir, ¿no? Pero nosotros podemos llegar a tener esas libertades, incluso metodológicamente podríamos construir nuestros propios abordajes, y esas libertades creo que hay que tener la confianza de hacerlo, de meternos un poco en el pantano, como me dijeron a mí alguna vez en mi sustentación de tesis doctoral, y hay que meterse un poco en esas zonas pantanosas para descubrir algunas flexibilidades de esas metodologías, sobre todo en esto de lo digital, de lo virtual.
reflexionar lo digital como un ágora para potenciar la movilización social. Por supuesto que es importante allí algunos temas que tienen que ver con el juego de las figuras políticas, de los movimientos sociales, de los medios alternativos y todo cómo se dan estos fenómenos de lo que llamaría Howard Rheingold hace ya bastantes años como las multitudes inteligentes, o ya en un tiempo más reciente Emiliano Treré, por ejemplo, cuando habla de los activismos híbridos y de esa necesidad constante de como esa cinta de Moebius, de, oigan, no se trata de dividir lo físico y lo digital, sino entenderlo como un todo, ¿no? De una manera muchísimo más holística y que cualquier acción ciudadana, incluso cualquier acción de un medio todopoderoso o de un medio alternativo, ya está encontrando esa necesidad de estar mudándose de un lado a otro constantemente, porque eso somos, ¿no? Ese tronco lleno de mutaciones. La transformación de la agenda setting, creo que es un tema por allí muy reiterativo en algunas de las propuestas, y es, oiga, ¿qué abordaje, ¿no? ¿Cómo acercarnos a los medios digitales o a los juegos políticos o a los juegos ciudadanos que se dan o a los debates ciudadanos que se dan en redes sociales digitales y en muchas otras plataformas? Pues allí seguramente hay un campo de muchísima oportunidad, sobre todo en Latinoamérica. Todas estas teorías de agenda setting, en el caso latinoamericano, no son tan profundos, sobre todo en esa necesidad de ponerla en crisis alrededor de lo que son lo que implica una agenda setting a la luz de redes sociales digitales, ¿no? Hay algunos acercamientos por allí, pero sigue siendo un acercamiento muy tímido y creo que allí tenemos muchísimos factores de oportunidad. Es un campo donde personalmente estoy incursionando en el último tiempo y es muy importante no solamente el coger un muy buen corpus, bien delimitado, sino entender que, por ejemplo, un análisis de contenido de un número de trinos, de tweets, tiene que ir más allá de unas meras cifras o porcentajes, sino hacer una correlación muy hábil y muy coherente de, por ejemplo, cosas que podemos adaptar muy fácilmente, modelos de cognición social, un clásico de Manuel Martín Serrano, y ver un poco cómo eso que en los medios masivos era la forma de agenciar temas en la opinión pública, pues ahora también se hace ya no solamente por los medios, sino incluso también por otros agentes, ¿no? Por otros actores que pueden ser los mismos ciudadanos, ¿no? Que eso ya marca al menos unos ligeros intentos de modificar esa pirámide informativa clásica. Y el arte digital, ¿no? Por allí había una propuesta que tiene que ver con la relación también con el teatro, ¿no? No hay que descuidar la arena digital como un área de experimentación constante, y pues las líneas de arte digital, yo siempre recomiendo a Juan Martín Prada, que es un muy buen abordaje desde lo teórico y desde el recoger experiencias que nos permiten reflexionar un poco el rapto de la imagen desde los ciudadanos para ver un poco lo que estamos viviendo en estos últimos años, y estos momentos de emergencia conectiva que se refieren un poco también a esas creatividades amateurs, a esos contenidos mucho más rudimentarios, pero con una gran potencia comunicativa, ¿no? Entonces no hay que descuidar allí esa pérdida del aura que señalaba Walter Benjamin hace ya bastantes años, pues también se ha vuelto curiosamente un momento de oportunidad para que el ciudadano, para que la clase trabajadora, como decía él, tuviese una forma de experimentar con las artes, ¿no? Con lo antes visto como muy exclusivo. Y finalmente, ya con esto creo que ya voy cerrando, pensar metodológicamente, por ejemplo, ser coherente. Yo a veces digo, con esto de meterse al pantano, y es metodológicamente puede ser muy necesario salirse de exclusivamente las metodologías clásicas. No digo que una entrevista
no pueda usarse, pero hay metodologías que si uno va a investigar algo digital, ¿por qué no darse la pela? ¿Por qué no darse la oportunidad de decir, oiga, puedo generar, en vez de hacer un focus group clásico, ¿por qué no hago más bien experiencias inmersivas? Utilizo juegos, me creo un escape room digital o en el lugar, en el sitio de la comunidad, donde ellos puedan cartografiar sus territorios, ¿no? Hacer cartografías con herramientas digitales, pues ahora hay muchísimas más posibilidades que no necesita uno un conocimiento de software avanzado, sino incluso con herramientas muy básicas de Microsoft, de Office o cosas por el estilo, se pueden crear cosas rudimentarias, pero muy, muy interesantes para ver otras maneras de recolectar información cualitativamente hablando muy, muy, muy valiosa. Y las tecnologías como escuela paralela, ¿no? No hay que perder tampoco ese norte, sobre todo todos estos temas que quieren entrever un poco esos aprendizajes de los jóvenes y de cómo se dan esas hibridaciones en sus procesos de aprendizaje, pues es importante esa reflexión que varios clásicos, mismo Roberto Aparici, que es uno de mis favoritos, de reflexionar un poco la diferencia entre el legado, ¿no? Entre el currículum tradicional y esa necesidad cada vez mayor, ¿no? de la intromisión, no porque sea algo negativo, pero sí la llegada de eso que llaman algunos autores como el futuro, ¿no? Todo el software, la inteligencia artificial, hardware, etcétera. Incluso todo esto acompañado de las nuevas políticas públicas alrededor de las tecnologías. Eso también no puede ser ajeno de los procesos educativos y es muy importante tenerlo allí en cuenta. Entonces, esto es un poco lo que les quería compartir. Es como una serie de ideas que surgieron justamente a partir de sus trabajos y de lo que me suscitaron lo que ustedes lograron allí conseguir. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio, por tu intervención. Recordarles a todos que al final tendremos un espacio de discusión y preguntas. Yo ya tengo un tema, un punto en común que encontré en la presentación de Mariela, aunque no estuve en ella completa, pero conecto con algo que mencionó Sergio respecto al tema de la misma etimología de la comunicación, sobre el hacer partícipe al otro. Mariela nos hablaba de esta disyuntiva cuando nos enfrentamos a que hay otros que piensan diferente a nosotros. Al final empezaré la discusión con una pregunta al respecto. Bueno, le doy la palabra a Janet García. Janet, adelante, tienes 15 minutos. Gracias, muy amable Sergio. Camilo, si me puedes apoyar con la presentación, te agradecería mucho. Y vamos avanzando. Muchas gracias, Sergio. Tomando esta parte de la dinámica, sobre todo para abordar temas teóricos y metodológicos de la comunicación digital, mediaciones tecnológicas. Siguiente, Camilo, por favor. Traje aquí, en estos 15 minutos, elementos básicos. Vamos a hablar un poquito de esos obstáculos metodológicos en la comunicación digital, algunos estudios del área de comunicación digital, cómo construir un objeto de estudio, sobre todo dado la lectura que realicé de todos los proyectos que me parecen muy importantes y súper interesantes. Y como bien decía Mariela, este tipo de investigación hay que aplicarlo. Y así como también una construcción epistemológica para el abordaje teórico-metodológico de este tema. Siguiente, por favor. Cuando empecé a leer todos los documentos, bueno, el abstract de estos, porque sería súper interesante poder tener acceso a ellos, sobre todo para poder apoyar de cierta manera la parte teórica metodológica. Encontré algunos elementos que hemos visto en los estudios de comunicación, no solamente la comunicación digital. Uno de ellos, la principal, la ausencia de reflexión epistemológica, y bien lo decía Sergio, arranca con qué es comunicación, hacia dónde que vamos a digitalizar. En esta parte, esta reflexión epistemológica debemos de tenerla muy clara.
en la historia del campo y cómo se vincula con la comunicación digital. El campo interdisciplinar es bien interesante, que en todos los trabajos hay hallazgos interesantes sobre la concepción del objeto-método, van vinculados, y la reflexividad y crítica de las operaciones de investigación. ¿Hacia dónde van encaminados? Casi todas estas investigaciones van hacia aplicaciones y elementos. Creo que me parece que va más hacia la parte de evaluación, como la parte evaluativa de los proyectos, procesos de comunicación digital. Por otra parte, hay una debilidad teórica, y esto tiene que ver con el insuficiente dominio de las teorías. Estamos hablando de que comunicación digital está inmersa con otros elementos de la propia comunicación, por ejemplo, comunicación masiva. Encontramos paradigmas de la comunicación masiva que son inmersos y que son muy vastos. Por ejemplo, podríamos verlos desde los paradigmas de la investigación informacional, paradigmas críticos, paradigmas empíricos, analíticos, desde los paradigmas interpretativo-cultural, y encontré algunas investigaciones que aquí se están aplicando paradigmas semióticos discursivos. Entonces aquí necesitamos como un dominio de las teorías, pero es tan vasta, es más, algunos autores como Anderson, en 1996, analizó un contenido solamente de 7 libros de teorías de la comunicación y se encontró a 249 diferentes teorías. Entonces, y como aquí vamos vinculando otras disciplinas, pues es importante tener un bosquejo importante sobre las posibles teorías que se pueden implementar en una investigación. Otra debilidad teórica es la imprecisión conceptual. Y esto tiene que ver mucho con el problema teórico y problema empírico. Muchas veces tenemos un problema empírico, pero teórico científico no está avalado. Y pueden ustedes identificarlo dentro de sus documentos para que puedan tener claridad en el momento de tener este tipo de problemática y acercarse. Recuerden que la problemática no es del tema de su investigación. El problema debe de ser de su objeto de estudio. Eso es súper importante, y de repente nos vamos por la temática. No significa que no debemos abordarlo. En un marco de referencia necesitamos abordarlo. Otro obstáculo interesante es el deficiente combinación de métodos y técnicas. Bien lo decía Sergio, tenemos sobre todo en la parte de posgrado, tenemos que tener una exigencia teórico-metodológica importante, y para ello se requieren de diferentes tipos de metodologías. En ciencias sociales, bien lo decíamos, hay 5 vías de acceso social que dice Miguel Beltrán, que está el método histórico, el método comparativo, crítico racional, cualitativo, cuantitativo. Entonces, hay un vasto formas de metodología que podemos acercarnos a esta realidad digital. Pero también, por otra parte, tenemos una serie de métodos y metodologías y que podemos generar digitales, como bien lo decía Sergio. Esa parte me encantó. Tenemos que encontrar otro tipo de abordaje y de tener información desde la parte digital. Y si se dan cuenta, este es un paradigma de complejidad. Entonces, ante esto, vamos a obtener un objeto multidisciplinar, pero también multimetodológico. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en ello. Siguiente, por favor, Camilo. Otros de los elementos que encontré dentro de los documentos que tienen que ver con hacia dónde voy a construir mi objeto de estudio. Recuerden que hay mucha confusión o simplemente no hay inexistencia del objeto de estudio. Sin este objeto de estudio, pues va a ser muy complicado, obviamente, el desarrollo de la problemática. Entonces, porque va más hacia el problema del tema que hacia el objeto. Y sin pues la parte epistemológica de construcción del conocimiento va a ser más difícil el abordaje de las disciplinas fundamentales. Fíjense, en esta parte de comunicación digital no solamente es multidisciplinaria, encontrar algunas investigaciones que tienen que ver con algunas áreas como la pedagogía y la comunicación.
Y bueno, y de la comunicación, no solamente la comunicación masiva, de comunicación masiva encontramos un sinfín de posibilidades de abordaje, pero también puede ser desde la comunicación interpersonal en el momento de interactuar, ¿no? Entonces va mucho más amplio el abordaje de este tipo de disciplinas. Pero si nosotros no tenemos claro cuáles son esas problemáticas del objeto de estudio, el abordaje disciplinario y de la propia comunicación va a ser un poco más complicado. Y ante esto, pues nos encontramos con el abordaje metodológico. Tiene que ver mucho con cómo solucionamos la problemática del objeto de estudio, cómo está nuestra hipótesis. Va vinculado con esta construcción y sobre todo tener claridad qué tipo de problemática es para entender cuál es el tipo de teoría y metodología que voy a aplicar. El quinto fue más hacia el abordaje teórico-metodológico. Recuerden que la metodología también tiene un fundamento teórico y ahí es muy importante no perderlo de vista, sobre todo en las tesis de doctorado, que es más epistemológica de construcción que más aplicativo. Entonces, ahí hay que tener mucho más cuidado en esta parte. Camilo, la siguiente, por favor. ¿Por qué quise abordar un poquito la parte metodológica? La siguiente, Camilo, por favor. Principalmente por el problema que yo he detectado en varios de las tesis, tanto de maestría como de doctorado, es cómo construyo ese objeto de estudio. Obviamente, aquí les puse un documento, una figura que tiene que ver con los intereses personales, identidad política, recorrido informativo y un sinfín de intereses personales, pero sobre todo no pierdan de vista los intereses del propio país o del desarrollo de donde están ubicados. Y esto va a ir de la mano para poder construir su objeto de estudio. Siguiente, por favor, Camilo. Este objeto de estudio, yo aquí puse un tema desde mi área de expertise, que tiene que ver con las nuevas tecnologías, es la e-salud. Si se dan cuenta, yo puedo ver un sinfín de posibilidades de estudio para la e-salud, desde la cobertura, acceso, el uso de productos, alfabetización digital. Por ejemplo, evaluamos apps para la aplicación en salud, o también podemos verlo desde el e-learning, desde procesos de divulgación, de innovación de servicios, un sinfín de posibilidades que están la comunicación digital. Siguiente, Camilo. Pero aquí lo interesante es cómo poderlo aplicar y desarrollar, ya que las líneas tienen que ver con algo más específicos. Aquí puse algunas, como gobernanza de la salud, ya temáticas mucho más específicas que requieren mayor profesionalización. Y todas estas, si ustedes pueden darse cuenta que encontramos desde comunicación masiva, desde comunicación interpersonal, desde comunicación política, desde comunicación mediática. Entonces, el abordaje va dependiendo de ese objeto de estudio al cual yo voy a ir encaminando. Siguiente, por favor. ¿Cómo le vamos a hacer? Aquí lo interesante es, necesitamos identificar primero que nada los paradigmas científicos de mi tema. Me gustó mucho cómo Sergio fue aportando algunos teóricos y sobre todo gente que ha aplicado la investigación sobre el tema. Ante eso, es muy importante que tengan claridad sobre cómo van a ustedes a buscar los paradigmas científicos del tema para poder llegar al objeto de estudio. Primero que nada, pues indagando investigaciones científicas actuales. Recuerden que los paradigmas científicos tienen que ser actuales, que tienen que ser un número pertinente para poder identificar estos paradigmas y sobre todo esta parte de innovación teórico-metodológica tienen que identificarla para poder generar el objeto de estudio y de ahí generar la problemática. Aquí yo puse un ejercicio muy básico con algunos títulos de algunas investigaciones, con un mapa para poder identificar los nodos. Esos nodos son los paradigmas científicos que voy encontrando aquí ahora sobre un tema. Siguiente, por favor.
Otro es la construcción de los paradigmas científicos, pero desde las disciplinas, sobre todo en el nivel del doctorado, del posgrado que ustedes estén, es muy importante que vean hacia dónde van vinculados estos estudios, que los paradigmas científicos del tema, todavía no del objeto de estudio, sino del tema, para que puedan identificar la disciplina, desde qué objeto de la disciplina del propio proyecto se está desarrollando, desde qué fuente disciplinaria, desde qué teorías, qué autores, conceptos claves, desde qué dimensión comunicológica, porque es la parte donde vamos a vincularlo, y desde qué teorías de la comunicación se pueden implementar. Los autores, conceptos claves y tipos de casos. Aquí yo puse un ejemplo de un artículo científico que hice un análisis en el cual identifiqué la disciplina, el objeto de estudio, la fuente disciplinaria. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Estoy analizando esos paradigmas científicos del tema, todavía no del objeto de estudio. ¿Por qué? Porque a partir de ahí yo voy a tener una claridad más adecuada para saber cuál es el objeto de estudio. Entonces no va a llegar, porque lo que encontramos es que todos, pues obviamente, están con expertos y todos tenemos como líneas específicas de estudio que podemos poder influir en ustedes qué tipo de objeto de estudio pueden abordar. Aquí no es el caso, sino que ustedes puedan generarlo y puedan identificarlo a partir de estos paradigmas científicos que están aquí y ahora. Siguiente, por favor. Después de tener esto, yo tengo una matriz epistemológica. A mí me gusta mucho esta parte de cuadros, si se dan cuenta, porque me queda mayor claridad en cuanto al objeto de estudio. ¿Cuál es la pregunta de investigación general para mi objeto de estudio general? Mi objetivo general, la hipótesis general, pero este objeto de estudio debe de tener una serie de problemáticas. Insisto, del objeto, no del tema. A partir de la problemática sale mi pregunta de investigación, pero esta pregunta de investigación va vinculada directamente con la hipótesis y con el objetivo, obviamente. De mi objetivo es muy importante que ustedes tengan claridad en qué tipo de objetivo van a generar, porque a partir de ese objetivo sale el marco teórico y marco metodológico. ¿Cómo es esto? Es muy importante el tipo de verbos que utilizan. Si yo voy a describir, voy a analizar, son verbos diferentes y que tienen que ver acciones y un marco teórico diferente para una acción. Entonces, por eso es muy importante que ustedes vean cuál es la problemática, cuál es la solución o la pregunta de investigación que van a solucionar para que el objetivo sea acorde a esa problemática. Si no tienen claridad en la problemática, el objetivo va a ser muy débil y entonces un marco teórico se puede caer, tanto también la metodología. La otra, obviamente de ahí salen las categorías de análisis donde voy a tener un marco teórico y un marco referencial. Siguiente, por favor, Camilo. Aquí les puse un ejemplo del uso de recursos digitales en la enseñanza-aprendizaje de las instituciones de educación superior para la conformación de un ambiente digital de aprendizaje. Ese es el objeto de estudio. Hay una serie de problemáticas. Si se dan cuenta, la primera problemática tiene que ver con la brecha digital. Entonces, mi pregunta de investigación, ¿cuál sería? Pues, ¿cuál es el perfil de los usuarios? Porque se está comentando que hay una brecha digital, tenemos que destacarlo. En este caso, el objetivo específico es la indagación de los perfiles de usuarios. ¿Qué quiere decir? Indagación me está dando un verbo, el cual me va a dar elementos para poder conocer cuál es su fundamento teórico de abordaje en los cuales requiero para poder generar la investigación. Categorías de análisis, nativos inmigrantes, perfil social, cultural y, si se dan cuenta, es totalmente descriptiva. Ya voy acercándome a mi método también. Es un método descriptivo, es un método que puede utilizar metodología digital, pero aquí lo interesante es qué tipo de bases requiero. Pues necesito conocer cuáles son esos paradigmas científicos sobre los perfiles de los usuarios. Disculpen que sea como muy más específica, pero de repente es muy importante, sobre todo porque hay conceptos, por ejemplo, el siguiente, que son con habilidades y desarrollo de competencias digitales. Competencias digitales, ¿desde qué aspecto lo vamos a ver?
porque competencias digitales es muy amplio, desde las competencias digitales, desde la pedagogía o desde la aplicación, desde la comunicación. Entonces, todo eso tiene que ir teniendo mayor claridad, porque de ahí el marco teórico es el que me va a fundamentar para poder solucionar la investigación. Por eso es muy importante que ustedes no pierdan de vista el objetivo, cuáles son esas categorías que ustedes están analizando, variables, y de ahí van a generar su marco teórico y obviamente su marco metodológico. Si va a ser una metodología descriptiva o comparativa, crítico-racional, cualitativa, de ahí va a ser la posibilidad. Recuerden que en investigación hay más de 5 métodos para poder abordarlo. Siguiente, por favor, Camilo. Aquí puse una matriz epistemológica mucho más especializada. Yo la otra la ocupo mucho para los estudiantes de licenciatura. Esta es más para gente de doctorado y de maestría, en el cual identificamos el problema. Yo lo divido en 2 tipos de problema de conocimiento y problema de investigación, el cual va dividiéndose la clasificación, disciplinas, autores, para poder tener mucho más específico cuál va a ser el abordaje que voy a tener. Si se dan cuenta, teniendo mi objeto de estudio, ya puedo ir definiendo cada uno de estos elementos. Perdón que se los ponga así y así de rápido, dado la premura y la participación de este panel. Y al final, si se dan cuenta, está el marco epistemológico en el cual ya tengo mi pregunta de investigación que fui construyendo con mi problema de conocimiento, mi problema de investigación, y sale ya la hipótesis para tener el objetivo. Pero solamente así, como siendo mucho más, es como en México le decimos, tenemos un queso que se llama queso de hebra, que es como con muchos hilitos, vamos desmembrando todo esto. Siguiente, por favor. Uno de los motivos que les dejo aquí mis contactos, principalmente es, siempre hago un diagnóstico con mis estudiantes de posgrado. ¿Cuáles son las necesidades que requieren para poder aplicar o desarrollar un proyecto de investigación? Y el que más común encontramos es el que el objeto de estudio no está claro y a partir de ahí, pues yo necesito un marco teórico, pero si no tenemos claridad en ese objeto de estudio y no sabemos cómo construirlo, va a ser mucho más complicado. Y bueno, muchísimas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, Janet. Bueno, yo creo que nos has provisto de muchas pautas y a los estudiantes muchas pautas interesantes de cómo lograr esa articulación entre los elementos de una investigación y más aún bien acotada a los temas de comunicación digital y a los objetos de comunicación digital. Bueno, recuerden que después de la siguiente intervención de Daniela Monge vamos a tener la sesión de preguntas. Pueden irlas enviando, de hecho por ahí ya recibí un par. Entonces, sin más preámbulos, le damos la palabra a Daniela y luego nuestro espacio de preguntas. Daniela, adelante. Bueno, muchas gracias, Sergio. Gracias a las y los colegas que me precedieron en el uso de la palabra. Yo estoy comunicándome desde Córdoba, Argentina. Tal vez algunos ya me conocen porque, bueno, veo que hay colegas de Argentina, estudiantes avanzados de posgrado que están participando de la escuela de verano. También yo soy parte de la comisión directiva de la IC en el área de Relaciones Internacionales y solamente quiero decir en nombre de la asociación que, bueno, es un gran logro poder haber concretado junto a todos los colegas de la Universidad de Colombia que nos apoyaron en esta organización, haber concretado una escuela de verano que, aunque tardía, pudo ser en el marco de la pandemia, pudo ofrecer y está ofreciendo esta posibilidad para que estudiantes de posgrado de toda América Latina puedan tener un espacio de encuentro y de desarrollo de sus proyectos en una conversación, en una escucha atenta con otros y otras colegas de la región y también con profesores de distintas
procedencias y con distintas líneas de investigación. Es, digamos, una de las apuestas fuertes que tiene nuestra asociación, la de trabajar con jóvenes investigadores, investigadoras, en la formación, en el apoyo de sus proyectos. Así que, bueno, es una gran satisfacción y, bueno, reitero el agradecimiento desde la asociación a todos los colegas que están participando, tanto como profesores invitados, cuanto en los talleres y mucho más, por supuesto, en la organización de todo este trabajo enorme. En relación al panel que hoy nos convoca, también, como los colegas que me precedieron en el uso de la palabra, revisé los proyectos que habían llegado, son de una gran diversidad y de un gran interés para mí. Pero bueno, por supuesto que no podía abordar todas las temáticas en la profundidad y la densidad que se requeriría, porque si bien están agrupados en un eje, son bastante diversos en sus abordajes teóricos, metodológicos y en sus intereses. Entonces, para mí fue importante pensar que estas propuestas pueden de alguna manera tener una forma de ser abordadas desde una perspectiva, digamos, o considerando una perspectiva teórica para mí central en el marco de los estudios de comunicación, que tiene que ver con, en todos los casos, digamos, tanto en el trabajo de las juventudes y las desigualdades, como en el caso de los ciberactivismos, como en el trabajo con plataformas y agenda setting, digamos, en distintas líneas temáticas que he ido revisando, con la cuestión vinculada a la explicitación y ampliación de derechos. Me parece que es un marco teórico importante para poder pensar algunas cuestiones que en definitiva nos quedan como, digamos, como una agenda abierta de problemas a partir, digamos, lo eran antes de la pandemia, pero con la pandemia se han desatado una gran cantidad de cuestiones que tienen que ver con urgencias, que tienen que ver o que tuvieron que ver inicialmente y ahora tal vez lo podemos revisar con más claridad con la desigualdad profunda que existe en nuestros países en términos de acceso a conectividad, pero también en términos de derechos claros y explícitos respecto de las formas de regular todo lo que acontece en el mundo digital, tanto en términos de trabajo, como en términos de educación, como en términos de activismos, si se quiere, o de formas de intervención en esa esfera pública, digital, que también tiene unas reglas propias, pero al mismo tiempo reedita una discusión y una conversación sociales que son anteriores a esa, digamos, a esa ágora virtual, si se quiere. Y pienso que allí hay una cuestión interesante que puede ser transversal a los diferentes proyectos o a una gran cantidad de proyectos que he revisado y que justamente nos pone en una, digamos, en una zona de indagaciones importantes respecto de hasta dónde alcanzan nuestros derechos ciudadanos, hasta dónde las políticas, digamos, mi área de investigación son, para quienes no lo saben, las políticas de comunicación y la economía política de la comunicación en general. Entonces, bueno, claramente mi lupa está puesta en esa dirección y una de las cuestiones que digo, me parece transversal a las distintas propuestas de investigación que he leído, tiene que ver con, digamos, reflexionar acerca del modo en que se construyen y amplían derechos o se han restringido derechos porque fundamentalmente no estaban explicitados o planteados como tales en el marco de este último año y medio, podríamos decir, o de estos últimos 2 años en la situación pandémica. Hay algunos trabajos precisamente que abordan la cuestión de, por ejemplo, juventudes y desigualdades, y en esa línea específicamente enfatizan la cuestión de la educación, por ejemplo, que me han parecido realmente
digamos, significativos en cuanto a que fue uno de los espacios tal vez clave en donde se midió la situación de desigualdad en el acceso de una gran cantidad de niños y jóvenes en relación a la posibilidad de continuar una educación en pandemia, por ejemplo. Ese tema, que obviamente es un emergente en una situación absolutamente excepcional, sin embargo enfatizó cuestiones que son preexistentes y que van a continuar y que tienen que ver con, digamos, una demora tal vez o una falta de reconocimiento tal vez por parte de las políticas públicas respecto de las transformaciones que se han ido produciendo en el marco de los sistemas educativos, ampliamente los sistemas de trabajo, y que generan también nuevas necesidades, pero también procuran en ese emergente nuevos derechos o la ampliación de derechos preexistentes que no fueron considerados de una manera cabal. Por lo menos lo vemos en el caso argentino, pero creo que también podría ser extensivo a muchas de las experiencias nacionales que traen nuestros estudiantes acá a la escuela de verano. Esta cuestión acerca de la desigualdad me parece interesante para el caso de los trabajos que van hacia la investigación en TIC y en cultura digital, o en comunicación digital. Me parece muy interesante abordarla en términos de derechos y específicamente situar la cuestión de el acceso a Internet en términos de bien público global, que es algo que en algún punto se discute en los foros internacionales, pero que no ha logrado inscribirse y formalizarse en términos del derecho público nacional en la gran mayoría de los países. Considerar Internet como un bien público global implica también considerar que su acceso tiene que ser generalizado, universal, y más en el caso que es un servicio que en general se utiliza de manera paga, tiene que haber algún modo de propiciar o promover el acceso por parte de los estados en términos de un servicio público con tarifas sociales o incluso con sistemas, digamos, de acceso básico liberados. Suena a veces extraño plantearlo en estos términos porque estamos acostumbrados a que este tipo de servicio sea pago. Y cada vez más hemos visto que su necesidad para la resolución de una gran cantidad de datos derivados de esa posibilidad. Y por supuesto hay una gran cantidad de ciudadanos y ciudadanas que se quedan fuera de esa posibilidad. Entonces, la discusión acerca de el acceso a la conectividad en términos de un bien público global me parece que tiene que poder ser planteada de manera consistente en los marcos teóricos de los distintos proyectos, porque me parece que está en el sustrato o en la base de un conjunto de discusiones prioritarias sobre la base de las cuales se van a construir o diseñar problemas y objetos de investigación específicos. Y para no avanzar mucho en el tiempo y dar espacio a que los estudiantes puedan hacer preguntas, lo que sí quisiera decir es que en todos los casos que revisé, o por lo menos, bueno, en una gran mayoría en donde los trabajos de investigación son recientes o están iniciando o están en las indagaciones preliminares, mi sugerencia para ellos, en particular para quienes están iniciando las investigaciones, es siempre buscar construir, previo a las preguntas de investigación definitivas, un muy buen estado del arte, es decir, hacer una investigación preliminar consistente y densa que permita que aparezcan preguntas de investigación originales y que permita que se pueda construir un problema de investigación y un objeto de investigación.
Como sabemos, los problemas y los objetos son construcciones teóricas, no son preexistentes a la investigación. En todo caso, hay situaciones sociales o hechos sociales que nos interesa estudiar o abordar, pero ellos no son el problema de la investigación. El problema de investigación es una construcción teórica. Y para poder hacer esa construcción teórica y para poder delinear una zona de vacancia que demarque claramente una necesidad o una justificación de esa investigación, necesitamos conocer mucho y en profundidad qué se ha hecho antes, qué se ha dicho antes, qué se ha escrito antes sobre este tema. Y ese conocimiento previo creo que es muy importante a la hora de pensar en una investigación. Y fundamentalmente, y esto es para todos, pensar que nuestras investigaciones tienen que buscar, o por lo menos es un horizonte que a mí me resulta movilizador y fundamental y que le transmito a todos mis estudiantes. Nuestras investigaciones tienen que buscar cambiar un estado de situación que consideramos injusto en una ética, va más allá de la información que podemos producir en un trabajo, sino que también tiene mejora de la sociedad en la que vivimos. Entonces, me parece que está bueno tener siempre presente en las investigaciones que encaramos cuál es la utilidad, cuál es el horizonte, cuál es el espíritu, mejor el espíritu de proyección que tiene una investigación en relación al colectivo social y salirnos digamos, de trabajos y de investigaciones que sean tal vez más instrumentales para poder aportar en un conocimiento profundo, situado y comprometido. Me parece que es un horizonte de trabajo que vale la pena estimular en nuestros jóvenes investigadores. Bueno, les deseo mucha suerte en esta escuela de verano. Espero que aprendan, que debatan, que compartan, que se amplíen sus horizontes y que se vayan con bastantes más preguntas para seguir en sus proyectos. Así que bueno, ese es mi pequeño aporte. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniela, por tu intervención y por ese repaso, conectar con los proyectos de investigación que nos han compartido los participantes de la Escuela de Verano. Bueno, vamos a pasar al espacio de preguntas. Yo voy a empezar con una pregunta general, tratando de hilar pues, las distintas intervenciones. Y estaré atento al chat para que nos compartan todos los asistentes pues, preguntas que podrían dirigir a uno u otro de los panelistas o a todos. Pero para dar inicio a esta última parte, quisiera generar una pequeña discusión sobre algo que a mí me está surgiendo recientemente y que creo que indirectamente aparece en las distintas exposiciones. Al final, Daniela nos hablaba de cómo la investigación debería estar orientada al cambio de situaciones, a la solución de problemas reales. Y esto me lleva pues, a recordar como esa gran ideal, esa promesa del surgimiento de la comunicación digital como ese espacio en el que iban a ser posibles los diálogos, ya no tanto el proceso de los medios masivos, como bien en algún momento algunos de los panelistas mencionaban, en el que es un proceso más de pronto informativo que comunicativo, pero en últimas quizás esto no se está dando como debería darse. La pregunta es si no estamos viviendo lo digital como una especie de utopía que no se cumple a pesar de su propia naturaleza, y que eso que está planteado y que mencioné anteriormente
respecto a la intervención de Mariela y de Sergio, de la comunicación desde su base, desde su propia etimología, de hacer partícipe al otro, de involucrar a aquellos que no piensan como nosotros. Quizás no estamos viendo suficientes situaciones en la vida actual donde realmente eso no se está viviendo. Está pasando un poco con los medios digitales lo que pasaba con los grandes medios, a los que siempre se les criticó pues el estar en manos del poder político, del poder económico, pero pareciera que con digital está pasando lo mismo. ¿No será que ahora es el algoritmo el que manda y finalmente esa gran promesa de la comunicación no es posible? Entonces, esta pregunta es para todos, así que no sé si empezamos en el mismo orden. Mariela, ¿nos pudieras dar alguna idea al respecto? Y particularmente creo que Mariela nos puede dar una aportación muy significativa respecto a lo que está sucediendo también con la situación global a nivel de salud, donde creo que no hay verdaderos debates, no hay verdaderos procesos comunicativos. No sé, Mariela, tu apreciación al respecto, ¿cómo sería? Bueno, gracias. Pienso que, como he hablado más temprano, de verdad que a mí me parece que hay una ilusión de la democratización con los medios digitales. Y quiero oír los colegas al respecto de esto, porque en realidad, por ejemplo, ¿cuál es el porcentaje de población que tiene acceso a los medios digitales? A mí me parece que cuando hablamos de democratización, tenemos que antes pensar cuál es la población de mi país, por ejemplo, que tiene acceso a lo digital. No son todos los brasileños. Y hay un estudio, hay un estudio reciente que dice que cuando tienen acceso, los utilizan para redes sociales. Y dentro de las redes sociales, en el contexto de la COVID-19, por ejemplo, de la pandemia, las plataformas que más intercambian desinformación, información falsa en salud, son las redes sociales. Entonces, ¿qué democratización es esta? Es una democratización de las falsas informaciones, de ampliar el alcance de las falsas informaciones. No sé, yo tengo duda cuando hablamos de la democratización, porque a mí me parece que mismo que todos nosotros tuviéramos espacio en las redes sociales, nunca tendremos certeza de cuáles son las características de un mensaje para que él sea muy divulgado pelo algoritmo o para que ella no sea divulgada por un algoritmo. Nosotros no sabemos cuáles son los criterios. En ¿cómo se dice? Las orientaciones de uso de Facebook, de Instagram, de Twitter, que el aplicativo es el dueño de nuestras informaciones y él va a distribuirlas como a él quiera, no como nosotros queramos. Entonces, creo que es un punto para pensar en todas las investigaciones que hablan del tema de la comunicación digital. Gracias, Mariela. Le doy la palabra a Sergio con la misma pregunta. Bueno, yo soy muy sincero. Yo siempre, y como he trabajado en esto durante ya varios años, digamos que yo experimenté una etapa de encantamiento, incluso por el romanticismo que me causó haber estado algunas horas en el 15M en Puerta del Sol hace ya 10 años. Y desde allí yo comencé como a construir eso que tú decías, Sergio, de una utopía, ¿no? Claro, ya luego comenzó un poco como a desboronarse. Y creo que fue una de las últimas grietas que se abrieron, pues todo lo que se relacionó con Cambridge Analytica, etcétera. Creo que como que terminó de aterrizarme un poco el ancla. Sin embargo,
Hay dos fenómenos que yo quiero señalar justo en tiempos de pandemia que mostraron también como un agujero negro, porque igual la pandemia no deja de ser un fenómeno completamente aparte de la dinámica normal que ahora está poco a poco retomando, y es en una investigación que realicé sobre los temas y los debates en Twitter Colombia durante la cuarentena de marzo a agosto del año pasado. Me encontré para mi sorpresa que, distinto a otros momentos de contiendas políticas o de momentos neurálgicos en Colombia, me encontré que fue la primera vez donde los ciudadanos lograron posicionar, ciudadanos, no medios alternativos, que eso ya es otra cosa, lograron posicionar muchos más temas y debates que los medios masivos tradicionales, que normalmente en otras investigaciones siempre aparecían allí como los que agenciaban, y luego sí los ciudadanos armaban el debate un poco a partir de esas reglas que ponían. Entonces ahí abrió, digamos que me abrió como ese agujero negro de como, oiga, igual sí hay una posibilidad. Y el otro fenómeno que me llamó mucho la atención, un poco para las personas que no están en Colombia, para darles algo de contexto, a partir del paro que hubo este año, que se prolongó por casi 2 meses, hubo momentos donde los algoritmos justamente trataron de censurar algunos contenidos de ciudadanos, de movimientos sociales, y lo que hizo, digamos que una acción ciudadana de activismo puro y duro, fue incluso colgarse a trending topics que no tenían nada que ver, y allí pusieron a circular contenido sobre lo que no se estaba viendo en ciertas agendas, y fue incluso un hashtag que utilizaron de unos grupos de K-pop, de grupos musicales por allá surcoreanos, para bombardear a unos bloques de extrema derecha que estaban de acuerdo con algunas acciones que estaban tomando algunos ciudadanos para atacar a algunos de los manifestantes. Entonces, creo que en medio de este agujero negro de la pandemia hay unas esperanzas, creo. Si bien sí he sido muy apocalíptico en el último tiempo, creo que otra vez me nació la chispita integradora a partir de estos fenómenos recientes, ¿no? Solamente quería agregar eso. Gracias, Sergio. Le cedo la palabra a Janet. Perdón, Sergio, como tuve que salir por lo del simulacro del terremoto, no sé en qué van. ¿Cuál es la pregunta? No, mira, era una pregunta un poco general, te la voy a resumir. Si no estamos viviendo como un momento en el tema de la comunicación digital que se convirtió más en una utopía antes que el espacio que se prometía de realmente verdadera comunicación, donde todos los actores pudieran participar, escucharse unos a otros, un poco con estos fenómenos donde ya hay quienes deciden lo que es verdad o no, como los fact-checkers, o qué decir de la censura de los mismos algoritmos, donde se acallan voces que deberían participar del proceso. Entonces, si finalmente lo digital no ha sido lo que se esperaba que fuera. Bueno, a mí me parece que esta parte nos toca a nosotros, como tú estás hablando algo sobre legislizar todo el proceso mediático, sobre todo eso es lo que no se ha puesto sobre el punto a nivel internacional, a nivel regional, y es importante que lo estemos retomando. Hay muy pocos reglamentación para ello, y que es necesario, como esta parte de estos vacíos, y que finalmente no
no ayudan a desarrollar la aplicación de comunicación digital como tal. Pero creo que son esos abordajes de investigaciones innovadoras que podemos ir vinculando, y sobre todo yo creo que, Sergio, tiene que ver mucho con esta interdisciplina. Estar trabajando no solamente con nuestra área, sino con otras áreas. Por ejemplo, nosotros en comunicación estamos evaluando aplicaciones digitales sobre muerte materna para hospitales, y no trabajamos nada más con los médicos o especialistas clínicos, sino también con abogados, para poder identificar cuáles son esos vacíos, como bien lo dices, y reglamentar, sobre todo más en nosotros que estamos viendo la parte de salud. Es mucho más delicado por el tipo de abordaje y por los momentos que vivimos actualmente, ¿no? Entonces, creo que nos toca a nosotros abrir esas nuevas posibilidades, líneas de investigación, trabajando con nuestros grupos estudiantes, y que los estudiantes también tengan una visión dirigida hacia ello. Bien, y cerramos con la apreciación de Daniela respecto a esta pregunta para pasar a una pregunta que nos hacen específicamente para Sergio. Bueno, perfecto. Yo quisiera observar sobre esta cuestión que evidentemente ha habido tal vez una forma de pensar la comunicación digital en una perspectiva tecnoutópica, si se quiere, pero pienso que es ya una forma que, si bien en algunos casos se puede, no sé, se puede seguir registrando, se puede seguir leyendo, en algún punto resulta un tanto anacrónica, pero no porque no haya posibilidades de desarrollar nuevas, digamos, habilidades o posibilidades de interacción o de ciudadanía a través de las tecnologías, o de la aplicación de ciertas tecnologías en la vida cívica o en la vida personal, sino porque el tono de la tecnoutopía en todo caso se orienta a pensar que la incorporación de nuevas tecnologías resuelve problemas preexistentes, ya ni siquiera son nuevas tecnologías, pero la incorporación de tecnologías digitales en nuestras vidas privadas y públicas resuelve y mejora la vida de la gente, digamos. Y esa tecnoutopía, como bien decía la colega de Brasil, Mariela, para empezar, no considera que el 40% de la población mundial está desconectada. O sea que, para empezar, hay una situación de absoluta desigualdad, asimetría e inequidad en los ciudadanos del mundo. No todos están conectados, ni todos han podido acceder a esas posibilidades, para empezar. Pero aun cuando trabajáramos solamente sobre quienes están conectados efectivamente, aparecen todas estas otras cuestiones que son muy delicadas y atendibles, que, bueno, podríamos vincularlas a las formas de desinformación, por ejemplo, de las cuales también han hablado los colegas, a la producción del odio, a la transformación del uso de las redes en virtud de procesos de inteligencia artificial o de aplicación de algoritmos que también van generando nuevas prácticas de las cuales muchos desconocen, y entonces hay como y al mismo tiempo toda digamos, la situación vinculada a las grandes corporaciones que manejan volúmenes de información pública y privada y que tienen una construcción sobre la base de ese manejo de información que incluso disputa en muchos territorios y en muchos espacios poderes preexistentes, por ejemplo, en los estados nacionales. Los disputas desde formas que tal vez no son directas, pero sí influyen en distribución de contenidos, en procesos de censura de contenidos, digamos,
visibilización, invisibilización de contenidos, digamos, influye de muy diferentes maneras también en la gestión de las ciudadanías en nuestras distintas realidades nacionales. Con lo cual, para mí, pensar las tecnologías desde la tecnoutopía, de la democratización total, es como una cuestión que, digamos, ya en algún punto debería estar superada, y en todo caso, sí es importante abordar todas las discusiones sobre comunicación digital y TICs, o sea, tecnologías de infocomunicación, desde mirar que busquen una indagación profunda y compleja sobre todas las implicancias que tiene la participación creciente de estas tecnologías en nuestras vidas, en los distintos planos que se desarrollan en nuestras vidas, ¿no? Tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Por eso insistía en mi presentación en la necesidad de trabajar en una perspectiva de derechos sobre cuestiones sobre las cuales todavía no hay legislaciones claras, y entonces donde vemos que hay vulneración creciente de muchos derechos, y no hay herramientas para contrarrestar esa vulneración de una manera eficiente. Entonces, bueno, esa es una posición que tengo en relación a esto. Perfecto, Daniela, muchas gracias. Tenemos una pregunta que nos envió Yadis Vanessa Vanegas para Sergio Alvarado. ¿Cómo investigar metodológicamente los movimientos sociales en Twitter a la luz de la gobernanza algorítmica que podría colocarnos en burbujas y dar la ilusión de visibilidad? Bueno, yo por allí ya hace un rato le respondía como unas generalidades, pero un poco para complementar lo que le decía Yadis por el chat. Es necesario, justamente si uno ya tiene unas sospechas que son claramente una tendencia, y es que los movimientos sociales, los medios alternativos, medios comunitarios tienen un gran lastre, y es que cuando entran en estos circuitos digitales no entran con tanta facilidad en algunos de los circuitos ciudadanos donde están quizás hablándose de los debates más potentes, salvo que haya como un evento significativo que ahí sí los ponga en el foco. Entonces es necesario hacer siempre, creo yo, dos niveles, ¿no? Primero, analizar seguramente todo lo que comunicativamente está haciendo ese movimiento a través de todas estas ramificaciones digitales, sí, pero es fundamental también hacer un muy buen diagnóstico de la agenda mediática, de la agenda pública, que incluso desde demoscópicos, tomar puntos de referencia para saber qué tanto de lo que ellos hablan tiene coherencia con la opinión pública y con las agendas mediáticas también, un poco para establecer allí un relacionamiento, porque sin duda, salvo el agujero negro que hablaba hace un rato, la tendencia en lo digital, en todo caso, de ubicar temas en la agenda siempre serán los medios, incluso con cierto crecimiento en el último tiempo, líderes de opinión que están cargando allí una mochila gigante de algún medio masivo o medio dominante que les patrocina también como ese promover esos contenidos. Entonces es necesario mirar esos otros actores para ver realmente si para no quedarse como el facilismo de es solamente el algoritmo o es solamente que le está llegando a una comunidad muy cerrada, sino entender también que comunicativamente también puede ser una falencia del mismo movimiento social de no tener todavía el panorama claro de cómo meterse en esos circuitos, porque varios lo logran, aunque remando un poquito desde más atrás, por supuesto. Siempre hay esa condición de desventaja, desafortunadamente. Gracias, Sergio. Tenemos un comentario que al mismo tiempo es una gran inquietud de Noelia Escalés, y que creo que puede servir, la respuesta eventualmente puede servir para todos los proyectos de investigación, porque creo que todos hemos vivido eso en algún momento. Noelia dice que tiene muchas dudas respecto a su proyecto,
y tiene clara la inquietud inicial y el aporte que pretende lograr. Sin embargo, una de sus preocupaciones es respecto al estado del arte. Dice, si bien llevo bastante tiempo indagando, siento que no es suficiente. Yo creo que aquí Janet nos puede hacer un aporte bien valioso. Por supuesto, gracias, Sergio. Principalmente, Noelia, es muy importante que recuerdes que la parte de investigación es generar ciencia. Eso es muy importante. Y para ello necesitas indagar primero los paradigmas científicos. Thomas Kuhn nos decía muy claramente hacia dónde vincular y cómo llevar a cabo la investigación, no importa si es a comunicación digital o a cualquier tipo de comunicación. Escríbeme, no seas malita, tienes mis datos. Me he dedicado a la parte de especialización, sobre todo al objeto de estudio, cómo generarlo, para que se tenga mayor claridad hacia dónde, cuáles son esos elementos, como bien lo decía Daniela. Recuerden que la parte de inicio, de arranque, se requieren fundamentarlo teórico y metodológicamente desde un inicio. O sea, el objeto de estudio es a partir de teorías, de fundamentos científicos. Obviamente sale de la parte empírica, pero se requiere fundamentarlo. Y es muy diferente a un estado del arte a todo un bagaje de elementos para generar paradigmas científicos. Eso es básico. Y a tus órdenes, igual para todos, estoy a sus órdenes. Tengo un manualito en el cual, y es muy pragmático. Esto de la investigación es pragmático, pasos a seguir. Gracias, Sergio. Bien, quisiera cerrar, ya se nos está agotando el tiempo, con una pregunta general respecto a qué sentir les deja a los panelistas las propuestas de investigación que hemos revisado. ¿Creen ustedes que están cubriendo, bueno, sabemos que lo digital hoy en día pues, realmente tiene un alcance casi que infinito, pero que estamos cubriendo realmente problemas neurálgicos, que los objetos de estudio son pertinentes? ¿Podemos decir algunas generalidades sobre esas propuestas de trabajo de investigación? Y aquí cedo la palabra a quien desee, en el orden que deseen. Bueno, yo intervengo así como rápidamente. Creo que hay yo me encontré una diversidad muy chévere y creo que los estudiantes creo que se dieron cuenta un poco a partir incluso de las diapositivas, hay una variedad muy interesante en las propuestas que están allí recogidas. Hay temas relacionados con la precarización del trabajo a través del marketing, hay temas de apropiaciones tecnológicas, de educación, de las famosas brechas digitales, que no son solamente temas de infraestructura y de acceso, sino un tema sociocultural, incluso de violencias a ciertas minorías, que creo que están por allí considerándose, y también algunos aspectos relacionados con la crisis de la agenda setting y de los por allí había un tema muy interesante desde el título de los neopopulismos en Latinoamérica a través de medios digitales. Entonces yo creo que ahí hay un panorama que no solamente se enfoca en medir, sino también creo que de una manera, muchos de ellos, de una manera muy inductiva, con estudios de caso también muy interesantes. Entonces yo creo que, claro, hay muchas cositas que podrían ampliarse, pero creo que hay una variedad muy rica, muy interesante. Yo gustaría solamente de reforzar que los estudiantes piensen sus objetos de investigación ante la perspectiva de la complejidad de Edgar Morin. Traigan para sus objetos otras miradas. No se queden solamente con una mirada, que a veces será una limitación. Intenten traer otras miradas para sus objetos de investigación. Janet. Sí, gracias. Me parece que las investigaciones son innovadoras
Aquí es, y no solamente para los estudiantes, sino para nosotros como investigadores de la comunicación, creo que es importante la parte de aplicación, dónde estamos incidiendo en política pública, como bien lo comentaba Sergio, vamos hacia la política pública, vamos a generar innovación, cómo nos estamos vinculando, cómo aterrizar esa investigación que nosotros generamos para que no solamente sea una parte de un proyecto de vida, sino que podamos incidir en nuestro ámbito disciplinar. Eso es muy importante y creo que es necesario repensar la investigación en la parte aplicativa. Bueno, yo creo que con esto cerramos el panel. Bueno, sin ánimo de ser exhaustivo y bueno, y también para aprovechar la oportunidad de agradecer a Mariela que nos ha insistido mucho en este tema de la teoría de la complejidad, pues como quiera que también este es un objeto que al final es pues multidisciplinar y transdisciplinar. Janet también nos insistía y lo mencionaba particularmente en lo que eso implica metodológicamente, que es un objeto multimetodológico. Sergio nos hablaba también de las agendas digitales y creo que eso es un elemento clave también en esta como transversalidad de la comunicación digital frente a las mismas realidades que se observan, ¿no? Y Daniela pues nos hizo una acotación muy valiosa respecto a los problemas de estudio que están involucrados con los proyectos de investigación que los participantes de la escuela nos han compartido. Bueno, esto a manera de una muy breve síntesis, como digo, sin ningún ánimo de ser muy exhaustivo de todos los temas que se tocaron aquí. Muchas gracias a nuestros panelistas, Mariela, Sergio, Janet, Daniela, y gracias a quienes nos han acompañado en este panel. Muchas gracias. Gracias, saludos a todos. Saludos, Sergio, gracias. Un saludo. Feliz tarde para Daniela, todos. un abrazo. Gracias a todos. Los Sergios, un gran abrazo a ambos. Y a los estudiantes, cualquier cosa, estoy a sus órdenes. Yair, gracias por la invitación. Muchas gracias. Mucho gusto, muchas gracias por participar. De verdad que creo que ha sido un ejercicio muy bien valorado para los estudiantes participantes. Entonces, estaremos en contacto. Les vamos contando cómo avanza la dinámica y de pronto les invitamos también a algún espacio, de pronto en los pequeños grupos o algo así, si algún estudiante lo solicita. Que tengan una feliz tarde y una feliz semana. Feliz tarde. Los siguientes contenidos de Uninorte Co te pueden interesar. No olvides